Cuando la oscuridad se retira y las primeras luces del alba rasguñan el horizonte africano, el Nilo despierta, sus aguas, teñidas de un negro profundo cargado de misterio, comienzan a susurrar secretos que han guardado durante milenios. Este río, el más largo del mundo, no es meramente una vía acuática, es un organismo viviente, pulsante de drama, donde cada gota cuenta historias de supervivencia extrema. Aquí, en sus márgenes inexplorados, cocodrilos ancestrales aguardan con paciencia de piedra, mientras hipopótamos emergen como titanes sumergidos. Las aguas negras no son inertes, son el escenario de una danza primitiva entre depredador y presa, entre vida y muerte. En este viaje inmersivo, nos sumergiremos en la atmósfera misterio de un río que ha moldeado civilizaciones, sostenido imperios y permanecido como testigo silencioso de la evolución misma. El Nilo salvaje nos llama. Sus aguas oscuras guardan secretos que solo los valientes se atreverán a descubrir. Bienvenido a Salvaje 360, donde el pulso del mundo salvaje late en cada fotograma. Aquí no contamos historias de animales, revelamos los dramas que tejen la existencia en los territorios más inhóspitos del planeta. Somos testigos del aliento agitado del depredador acechando en la oscuridad, de la lucha silenciosa por la supervivencia que define cada amanecer en la naturaleza bruta. Cada documental que ofrecemos es una ventana hacia rincones donde la vida se despliega sin guiones, donde el instinto primario escribe las reglas del juego, desde las aguas del Nilo, que serpentea como una vena de vida a través de continentes, hasta las selvas pulsantes y las sabanas donde reina la ley del más fuerte. Te sumergiremos en la verdadera naturaleza, cruda, hermosa e implacable. Salvaje 360 no promete documentales, promete experiencias inmersivas que transformarán tu comprensión del mundo animal. Prepárate para adentrarte en territorios donde cada segundo cuenta, donde la naturaleza respira con intensidad renovada. Tu viaje hacia lo verdaderamente salvaje comienza ahora. Las aguas del Nilo guardan historias que permanecen ocultas en el silencio de sus profundidades. Esperas milenarias donde la vida danza entre sombras y misterios. Cada metro que descendemos en sus corrientes revela capas de secretos, ecosistemas desconocidos que desafían nuestra comprensión, criaturas ancestrales que han evolucionado en la oscuridad absoluta, civilizaciones sumergidas que durmieron bajo el lodo durante siglos. Los investigadores modernos apenas rasguñan la superficie de lo que esta arteria vital de África verdaderamente alberga. ¿Qué formas de vida nunca antes documentadas pueblan los abismos del río más largo del mundo? ¿Qué historias geológicas escriben las capas sedimentarias en sus cañones subacuáticos?
A través de este documental épico, nos sumergiremos en territorios inexplorados donde la ciencia y la naturaleza convergen en un ballet de descubrimientos. Prepárate para ser testigo de lo extraordinario, de aquello que desafía toda expectativa y transforma nuestra percepción del Nilo salvaje. En las entrañas de las montañas etíopes, donde la bruma se abraza a las cimas más antiguas del continente, nace el Nilo, no como un susurro tímido, sino como una promesa geológica tallada durante millones de años. Desde el lago Tana, a más de 1800 metros de altura, sus aguas jóvenes descienden impetuosas, atravesando gargantas profundas que guardan secretos de civilizaciones olvidadas. Cada gota que cae es una narrativa de resistencia, un viaje épico que desafía el árido corazón africano. El río serpentea por Sudán, abraza el desierto del Sahara y finalmente exhala su último aliento en el delta, creando un oasis de verdor donde antes solo reinaba la desolación. Son más de 6.600 kilómetros de transformación, donde la montaña se convierte en río, el río en símbolo de vida y la vida misma en leyenda. Así comienza nuestra ruta geológica, siguiendo las huellas del Nilo desde su origen sagrado hasta su desembocadura en el Mediterráneo, testigos de cómo la naturaleza esculpe imperios con agua y tiempo. Imagine trazar una línea desde el corazón de las montañas de Ruanda hasta el abrazo acuoso del mar Mediterráneo. 6.650 kilómetros de pura existencia salvaje. El Nilo no es simplemente un río, es una arteria que bombea vida a través de un continente dormido. Cada gota que fluye ha recorrido un viaje épico, atravesando 11 naciones, alimentando desiertos que parecían condenados al silencio eterno. A lo largo de esta inmensidad, cocodrilos ancestrales custodian las aguas con mirada antigua, mientras búfalos convergen en rituales de supervivencia que han permanecido intactos durante milenios. Los hipopótamos emergen como guardianes territoriales, sus gruñidos resonando en noches africanas que ignoran el paso del tiempo. Esta escala incomparable transforma al Nilo en algo más que geografía. Es un teatro viviente donde cada kilómetro cuenta una historia de adaptación, donde el agua es sinónimo de imperio, donde la vida se retuerce y prospera contra toda adversidad. En estas aguas reside el pulso mismo del continente africano. Bajo la inmensidad africana, el Nilo fluye como una serpiente de obsidiana, sus aguas teñidas de un negro profundo que desafía toda lógica. No es sangre ni lodo volcánico lo que tiñe eternamente su corriente, sino un misterio químico nacido en las entrañas de la vegetación riparia. Los táninos, moléculas invisibles secretadas por raíces y hojas que besan sus orillas, destiñen lentamente sus pigmentos parduzcos en el agua, transformando cada afluente en un río de tinta natural. Estas sustancias orgánicas, antiguos defensores de plantas contra depredadores, viajan miles de kilómetros, acumulándose en concentraciones que convierten el Nilo en un espejo de misterio líquido. La química no miente, donde la vegetación prolifera con ferocidad tropical, donde la descomposición es arte constante, nace esta transformación hipnotizante. El agua negra del Nilo no es un capricho de la naturaleza, sino la firma química de un ecosistema vivo, respirando táninos con cada respiración acuática, pintando su identidad en tonalidades que han fascinado civilizaciones enteras durante milenios. En las aguas oscuras del Nilo, donde la vida prospera en sus formas más imponentes, habitan los titanes que gobiernan este reino milenario. El cocodrilo del Nilo emerge como el depredador supremo, una máquina evolutiva de 5 metros que acecha con paciencia infinita, sus ojos como periscopios de muerte flotando entre los juncos. Junto a él, el hipopótamo reina como guardián territorial, toneladas de músculo y ferocidad encubierta bajo una apariencia engañosamente sosegada. En las profundidades, el pez gato gigante nada en el anonimato, sus bigotes sensoriales detectando vibraciones en la penumbra, alcanzando tamaños de pesadilla que desafían la imaginación. Sobre las aguas, las águilas pescadoras y cormoranes trazan geometrías
de caza perfecta, sus siluetas recortadas contra atardeceres dorados. Cada uno de estos protagonistas escribe su propia leyenda en el manuscrito antiguo del río, portadores de millones de años de refinamiento predatorio. Son los actores principales de una épica donde supervivencia es sinónimo de absoluto imperio, donde cada gesto es letal y cada respiración una victoria sobre la muerte. En las profundidades oscuras del Nilo, donde el agua susurra secretos de civilizaciones olvidadas, habita un maestro inmóvil de la paciencia letal, el cocodrilo del Nilo. Durante 60 millones de años, la evolución lo ha cincelado en una máquina de caza sin igual, un depredador ápice cuya anatomía es pura intención de muerte. Sus ojos vigilantes se asoman apenas sobre la superficie, calculadores, hipnotizantes. Ese cuerpo blindado de escamas, esa mandíbula capaz de ejercer una presión de 1200 kilogramos, esas garras afiladas como obsidiana, cada estructura es un testimonio de millones de años de perfeccionamiento. No caza por hambre descontrolada, caza con la precisión de un cirujano ancestral. Permanece inmóvil horas, días enteros, esperando el instante fugaz donde una cebra desciende a beber, donde un ñu vacila en la orilla. Entonces, con la velocidad de un rayo primitivo, se lanza desde las aguas negras. El cocodrilo del Nilo no es meramente un animal, es la encarnación viva de la supervivencia, el guardián de un arte perfeccionado por épocas geológicas enteras. 3000 kilos de pura territorialidad emergen desde las profundidades del Nilo, donde habita el segundo protagonista de este épico documental, el hipopótamo. Con su cuerpo monumentalizado por millones de años de evolución, este colosal herbívoro desafía toda lógica de mansedumbre. Su boca puede abrir más de 180 grados, revelando dentaduras de colmillos afilados como dagas que perforan acero. Pero no es su tamaño lo que lo convierte en el depredador más temido del continente africano. Es su temperamento volcánico, su posesividad demoníaca sobre cada metro de río que reclama como propio. Cada madrugada, emerge del agua con rituales territoriales que parecen ceremonias ancestrales. Marca su dominio con deposiciones estratégicas, con gruñidos que retumban como truenos subterráneos, con emboscadas fulminantes contra cualquier intruso. El hipopótamo no come carne, pero mata más humanos que cualquier felino. Es el guardián iracundo de las aguas nilóticas, el titán cuyo reinado está escrito en sangre y lodo milenario. En las entrañas oscuras del Nilo, donde la luz se desvanece y el silencio se vuelve absoluto, acechan los titanes de las aguas profundas, los peces gato gigantes, esos depredadores submergidos de hasta 150 kilos, reinan como monarcas invisibles en un imperio de lodo y sombra. Sus enormes barbillas, esos delicados filamentos sensoriales, son radares vivientes que perforan la oscuridad con precisión quirúrgica, detectando el más mínimo movimiento, el más leve cambio de presión en el agua. Son arquitectos del silencio, cazadores que se mueven con la paciencia de milenios, sus cuerpos serpentinos ondulando como fantasmas a través del abismo. Cuando abren sus bocas descomunales, generaciones de peces más pequeños desaparecen en instantes, tragados por una fuerza primordial que ha evolucionado durante millones de años. Estos gigantes barbados no son simples depredadores, son guardianes de un equilibrio ecológico frágil, tesoros vivientes que el Nilo protege en sus profundidades más celosas. Descubre cómo estas criaturas extraordinarias moldean el destino de todo cuanto habita bajo sus aguas. Mientras el Nilo serpentea a través de desiertos y selvas, un reino invisible domina los cielos, el de los centinelas aéreos. Las águilas pescadoras, con sus ojos depredador capaces de detectar el destello de una escama desde 100 metros de altura, trazan círculos precisos sobre las aguas. Estos maestros del vuelo no son meros observadores, son guardianes cuyo destino está irrevocablemente entrelazado con el pulso del río. Con una precisión que desafía toda lógica, se lanzan en picadas vertiginosas, transformando el aire en una extensión de su voluntad depredadora. Los cormoranes, esos buceadores silenciosos, descienden a las profundidades con la elegancia de fantasmas acuáticos, mientras las garzas, inmóviles como estatuas de paciencia milenaria, esperan el instante perfecto para descargar su letal puntería. Cada wingbeat, cada zambullida, cada espera silenciosa es parte de una coreografía ancestral, escrita por la necesidad y perfección
perfeccionada por millones de años de evolución. En Salvaje 360, descubrirás cómo estas aves no solo sobreviven en el Nilo, sino que orquestan la armonía misma de este ecosistema ribereño. En las aguas del Nilo, cada criatura responde al llamado ancestral de la supervivencia, tejiendo una sinfonía silenciosa donde la vida se devora a sí misma en un ballet de instintos primarios. Desde el cocodrilo del Nilo, monarca inmortal de las riberas, hasta el pez gato más diminuto, existe un hilo invisible que conecta a todos los habitantes de este río legendario en una danza de depredación y escape. Los peces cíclidos, alimento vivo para los buitres pescadores, los renacuajos, morceles efímeros en la boca de las serpientes de agua. Cada especie cumple su rol sagrado en este entramado de cadenas alimenticias donde nada se desperdicia, donde la muerte de uno es el sustento del otro. Este es el corazón invisible del Nilo, donde el equilibrio frágil se mantiene por milisegundos de decisión. Una vuelta de cabeza, una emboscada desde el barro, un salto desesperado hacia la orilla. Aquí, en estas aguas ancestrales, descubriremos cómo cada depredador y cada presa escriben juntos la épica de la supervivencia, recordándonos que en la naturaleza no existe maldad, solo necesidad absoluta. En las aguas turbias del Nilo, bajo el ardiente sol africano, cada criatura libra una batalla invisible pero feroz. La supervivencia, hambre, territorio y reproducción son los tres pilares que impulsan cada acción, cada gesto, cada instinto de los habitantes de este río legendario. Un cocodrilo no duerme pensando en la próxima comida. Su cerebro reptiliano está programado para cazarla. Una leona no marca su territorio por orgullo, sino por la garantía brutal de alimentar a sus cachorros. Un hipopótamo no defiende su río por capricho, sino porque la vida y la muerte danzan en sus márgenes. Estos animales no poseen moral ni arrepentimiento, actúan movidos por fuerzas primarias que ningún razonamiento puede disuadir. En Salvaje 360, exploraremos cómo cada especie negocia esta trilogía del instinto, cómo compiten, se adaptan y perpetúan sus linajes en uno de los escenarios más despiadados del planeta. Aquí, en el Nilo salvaje, la naturaleza escribe su guión sin ediciones, sin piedad, sin pausa. En las aguas del Nilo, donde el tiempo fluye al ritmo ancestral de depredadores y presas, ocurren enfrentamientos que definen el destino de especies enteras. Cuando un cocodrilo del Nilo, armado con mandíbulas capaces de generar 3.000 libras de presión, se lanza contra un hipopótamo de 4 toneladas, el río se convierte en arena de guerra. Cada movimiento es cálculo puro, cada segundo una batalla de supervivencia, donde la vida y la muerte están separadas por milisegundos. Los búfalos africanos, con sus cuernos como lanzas de ébano, desafían a los leones en territorios donde el agua es escasez y la sed es enemiga silenciosa. Aquí, en este Nilo salvaje, ninguna criatura es invencible. Todas son cazadoras y todas son presas. Los depredadores estudian, acechan, planifican. Las presas evolucionan defensas que desafían la física. Este documental promete llevarte a los momentos donde titanes chocan, donde la naturaleza revela su verdadera ferocidad sin filtros ni clemencia, donde cada enfrentamiento memorables reescribe las leyes de la sobrevivencia. A lo largo de 6.600 kilómetros, el Nilo teje una sinfonía de supervivencia que desafía toda comprensión. Este río no es una simple masa de agua, es un teatro donde la vida y la muerte danzan en perpetuo equilibrio, donde cada criatura que habita sus aguas, márgenes y deltas escribe su propia epopeya de resistencia. Lo que está a punto de presenciar trasciende la belleza convencional del documental de naturaleza. Aquí descubrirá cómo los cocodrilos ancestrales coordinan ataques precisos, cómo los hipopótamos defienden territorios con una violencia visceral, cómo los pájaros tejedores construyen colonias que desafían la gravedad. Pero más allá de estas hazañas de instinto puro, comprenderá la fragilidad aterradora de un ecosistema que respira al ritmo de las estaciones, que tiembla ante cada decisión humana. El Nilo salvaje no perdona debilidades, exige adaptación constante, ingenio depredador y una determinación implacable. Bienvenido a la realidad brutal
mortal donde la naturaleza escribe sus leyes sin piedad ni contemplación. Aquella mandíbula de 5.000 libras por pulgada cuadrada no es meramente un arma, es una catedral de músculo y hueso, perfeccionada a través de 60 millones de años de evolución implacable. Cada escama del cocodrilo del Nilo cuenta una historia de adaptación absoluta, un blindaje vivo que protege órganos vitales mientras permite una flexibilidad letal en el agua. Sus ojos, posicionados en las cimas del cráneo como torretas de vigilancia, le otorgan la capacidad de acecho supremo, observar sin ser visto, respirar sin sumergirse. Dentro de este cuerpo antiguo late una precisión anatómica asombrosa. Los oídos internos captan vibraciones imperceptibles. La línea lateral sensorial detecta el menor movimiento de sus presas. Ni siquiera el corazón escapa a este diseño macabro. Posee una válvula única que le permite desviar sangre según necesite, extendiendo sus apneas a más de 1 hora. El cocodrilo del Nilo es la perfecta máquina de depredación, un testimonio silencioso de que algunos depredadores no necesitan evolucionar porque ya alcanzaron la perfección. Mientras los continentes se desplazaban y las especies desaparecían en oleadas de extinción, el cocodrilo del Nilo permanecía inmutable, guardián silencioso de un diseño que la naturaleza perfeccionó hace 200 millones de años. Su cuerpo, esculpido por el tiempo, no necesitaba reinventarse. Las mandíbulas que cierran con una presión de 1000 kilos, la piel blindada que respira bajo el agua, los ojos que vigilan desde las profundidades. Cada detalle es una solución magistral que ninguna era geológica ha mejorado. Este reptil ancestral nos susurra una verdad incómoda sobre la evolución. No siempre busca el cambio, sino la perfección. Cuando un organismo alcanza una sincronía absoluta con su entorno, cuando cada adaptación encaja como piezas de un engranaje cósmico, la transformación se detiene. El cocodrilo no cambió porque no necesitaba hacerlo. En las aguas oscuras del Nilo, en los remansos donde el tiempo fluye diferente, el cocodrilo reina como lo ha hecho desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Es el testigo vivo de una verdad primordial. La perfección no evoluciona, simplemente persiste. En las aguas del Nilo, donde la vida hierve y palpita bajo el sofocante calor ecuatorial, el cocodrilo practica un arte ancestral que desafía toda comprensión de la paciencia humana. Horas se transforman en eternidad cuando el depredador permanece completamente inmóvil, sumergido hasta los ojos, apenas respirando, aguardando el instante preciso donde el destino se decide en milisegundos. Su cuerpo muscular se convierte en piedra viviente, una extensión más del río, mientras sus pupilas dilatadas rastrean cada movimiento de sus presas. Los antílopes que descienden a beber, ignorantes de la muerte que acecha, nunca sospechan que bajo esa apariencia mineral late un corazón estratega. Cuando llega el momento, cuando la oportunidad se alinea con la precisión de un reloj evolutivo, el cazador estalla en una explosión de violencia primigenia. Sus mandíbulas cierran con una fuerza de 1 tonelada, arrastrando su presa hacia las profundidades en un rolido mortal que ningún escape puede eludir. Esta es la verdadera maestría del Nilo: esperar, observar, atacar. En las aguas turbias del Nilo, el cocodrilo del Nilo ejecuta una de las estrategias depredadoras más refinadas del reino animal, el mortífero giro rotatorio. Cuando sus mandíbulas se cierran alrededor de su presa, comienza un ballet de violencia ancestral. El reptil gira su cuerpo con una velocidad desconcertante, utilizando su columna vertebral como eje de destrucción, mientras que sus extremidades actúan como anclas musculares. Este movimiento, perfeccionado a través de millones de años, genera fuerzas de torsión que superan las 2 toneladas de presión por centímetro cuadrado. El cuello de la víctima no puede resistir, los vértebras cervicales se fracturan, los ligamentos se desgarran y en segundos la resistencia se convierte en parálisis. El cocodrilo no lucha contra su presa, la desmorona desde adentro. Esta mecánica evolutiva transforma al depredador nilótico en un maestro de la eficiencia letal, donde cada fibra muscular, cada ángulo articular obedece a un propósito inmemorial: la supervivencia a través de la precisión mortal. En las aguas del Nilo, donde el tiempo fluye con la misma lentitud que sus corrientes, existe un depredador cuya relación con el hambre desafía toda lógica. El cocodrilo del Nilo ha perfeccionado a lo largo de millones de años una estrategia metabólica tan extraordinaria que le permite saciar su voracidad en una sola comida colosal, para luego sumirse en un ayuno
ayuno de 6 meses sin experimentar debilitamiento alguno. Su cuerpo es una máquina de eficiencia incomparable. Cada proteína consumida se aprovecha hasta el último aminoácido. Cada grasa almacenada se distribuye estratégicamente por sus músculos reptilianos. El cocodrilo devora con precisión quirúrgica, devorando búfalos enteros, garzas, peces. Luego se retira a las aguas profundas donde permanece prácticamente inmóvil, conservando cada molécula de energía. Su digestión ocurre en cámara lenta. Su actividad se reduce al mínimo indispensable. Su corazón late como el péndulo de un reloj antiguo. Este es el triunfo silencioso de la evolución. Un predador que ha aprendido a transformar la escasez en fortaleza, el hambre en meditación involuntaria. A lo largo del Nilo serpentean imperios invisibles, marcados no por banderas, sino por mandíbulas y cicatrices ancestrales. Cada cocodrilo es un monarca de su dominio, un estratega que reconoce cada recodo del río como territorio consagrado. Estos reptiles milenarios han cartografiado el Nilo con precisión táctica, estableciendo zonas de caza exclusivas donde las aguas lentas concentran presas sin defensa. En los remansos profundos, donde el río respira con indolencia, descansan los más grandes. Sus cuerpos sumergidos aguardan como estructuras de piedra, inmóviles pero alertas. Los puntos de descanso no son arbitrarios, son santuarios heredados, pasados de generación en generación, donde la temperatura del agua y la abundancia de sombra crean perfectas cámaras de termorregulación. Las hembras guardan celosamente sus lechos de anidación, mientras los machos patrullan sus límites acuáticos con bramidos que retumban en la noche, advertencias sonoras que revelan la verdadera geometría del poder en estas aguas primordiales. El Nilo no es un río, es un tablero de ajedrez donde cada cocodrilo posee su reino sagrado. Bajo las aguas turbias del Nilo, donde la luz apenas penetra, existe un idioma que ningún oído humano puede escuchar completamente. Los cocodrilos, maestros ancestrales del silencio, comunican su dominio territorial mediante vibraciones que atraviesan el agua como ondas invisibles de poder. Cada gruñido de baja frecuencia es una sinfonía primordial, un susurro amenazante que resuena en el cuerpo de sus congéneres a través de kilómetros de corriente. Estos lagartos antiguos producen infrasónidos, vibraciones por debajo del umbral humano, que funcionan como un sistema de alarma sofisticado, advertencia, cortejo, protección de crías. Sus cuerpos se convierten en instrumentos vivientes, capaces de proyectar mensajes de advertencia que eriza la piel de cualquier criatura cercana. No es violencia explícita, sino comunicación de puro instinto territorial. Una hembra que vibra comunica disponibilidad reproductiva. Un macho que gruñe reclama su dominio. En las profundidades del río más largo del mundo, estos reptiles ancestrales han perfeccionado un lenguaje que precede a toda palabra conocida. Una conversación primigenia grabada en la esencia misma del Nilo. En las orillas del Nilo, cuando el calor del atardecer tiñe el agua de oro líquido, comienza uno de los rituales más primitivos y fascinantes de la naturaleza, el apareamiento del cocodrilo. El macho, consciente de su dominio territorial, emerge lentamente del agua con la cabeza erguida, sus escamas brillando como armadura ancestral. Su llamada retumba a través de la orilla, un rugido grave que vibra en el pecho de cualquier criatura cercana. La hembra responde, no con sumisión, sino con una danza cautelosa de aceptación. Ambos nadan en círculos concéntricos, sus cuerpos tocándose brevemente, probando la intención del otro. Este ballet depredador dura horas, cada movimiento cargado de significado evolutivo. Cuando finalmente se unen, es un acto rápido y violento, donde la pasión y el instinto reproductivo se fusionan en segundos. Luego desaparecen bajo las aguas oscuras del Nilo, dejando apenas ondas en la superficie que susurran el secreto milenario de la supervivencia. En las márgenes fangosas del Nilo, donde el barro se endurece bajo el implacable sol africano, las hembras de cocodrilo ejecutan una danza arquitectónica milenaria. Con precisión instintiva, excavan cavidades profundas en el terreno elevado, lejos del alcance de las aguas crecientes y de las mandíbulas hambrientas de los depredadores. Cada movimiento es deliberado, comprimen el barro húmedo con sus potentes colas,
moldean las paredes internas, crean cámaras donde la temperatura se mantiene constante, protegiéndose del calor abrasador que podría cocinar los embriones prematuramente. No es mera construcción, es supervivencia traducida en obra maestra de barro. Los nidos se transforman en fortalezas biológicas, donde la humedad crítica se preserva, donde los huevos respiran en la oscuridad segura, incubados por el calor ambiental que la madre ha calculado con precisión evolutiva. En esta ingeniería de barro yace el futuro del linaje. Cada grieta, cada compactación, una votación silenciosa por la vida. En las orillas del Nilo, donde la vida palpita entre el lodo y las aguas turbias, existe un amor feroz que desafía toda medida. Las hembras de cocodrilo, esas guardianas ancestrales, transforman sus cuerpos en fortalezas vivientes para proteger a sus crías. Durante meses, permanecen vigilantes junto a sus nidos, rechazando alimento y descansando apenas instantes, conscientes de que cada amenaza podría significar la aniquilación de su linaje. Cuando un depredador se aproxima, ave, serpiente, incluso un cocodrilo macho hambriento, la madre se convierte en furia pura. Sus fauces se abren como portales del infierno, sus escamas se erizan desafiantes y su cuerpo se interpone entre el peligro y su descendencia. No titubea, no negocia, ataca con una violencia primaria que ningún intruso olvida. Este acto de salvajismo maternal no es crueldad, es la escritura más antigua de la supervivencia, grabada en genes que han permanecido incólumes durante 60 millones de años. En el río más largo del mundo, la maternidad es un arma, y estas fieras son sus más letales guardianas. Mientras el cocodrilo acecha en las sombras del agua, existe otra paradoja viviente que desafía toda lógica. El hipopótamo, ese titán herbívoro cuya apariencia de placidez esconde la realidad más brutal del Nilo. Con su cuerpo de 3,5 toneladas sumergido en las aguas, parece un monumento a la serenidad, pastando hierbas acuáticas con paciencia infinita. Sin embargo, este coloso manso mata más humanos que cualquier depredador salvaje, cobrando cientos de vidas cada año en el continente africano. Sus mandíbulas se abren hasta 180 grados, revelando dientes de medio metro que no son armas de cazador, sino instrumentos de territorialidad defendida a muerte. El hipopótamo no busca confrontación, simplemente la impone. Cuando el atardecer tiñe el río de naranja, emerge de sus refugios acuáticos con una determinación silenciosa que convierte la noche en un escenario de peligro. Los pueblos ribereños respetan al cocodrilo, temen al león, pero al hipopótamo lo reverencian con un miedo ancestral, porque comprenden que su amenaza nace no de la maldad, sino de la defensa implacable de un territorio sagrado. Bajo aquella piel de 5 centímetros de espesor late una ingeniería de poder primordial. 3.000 kilogramos de músculo comprimido, distribuidos en una masa que desafía toda levedad, sustentan al hipopótamo como la máquina de supervivencia más formidable del Nilo. Cada fibra muscular constituye un testamento de millones de años de evolución despiadada. Las mandíbulas abiertas a 150 grados no son simples herramientas de depredación, sino la expresión física de una fuerza incontenible que puede pulverizar huesos con la casual indiferencia de quien quiebra una rama. Su cuerpo semisumergido no flota por gracia, sino por cálculo biológico. Una arquitectura donde cada kilogramo se convierte en ventaja. Las aletas modificadas, los miembros columnares, el torso blindado, todo constituye una sinfonía de adaptación perfecta al entorno hostil. En el reino del Nilo, este titán representa la culminación del poder animal, una presencia que el agua acuna y la tierra respeta, recordándole a cada criatura viviente que algunos colosos fueron esculpidos para reinar, mientras el hipopótamo descansa sumergido en las aguas profundas del Nilo. Apenas una fracción de su cuerpo perfora la superficie, 2 ojos alertas, 2 pequeños orificios auditivos y las fosas nasales en la cúspide de su cabeza. No es casualidad, sino la culminación de millones de años de refinamiento evolutivo. Estos 3 órganos sensoriales, posicionados estratégicamente en la parte superior del cráneo, funcionan como un sistema de vigilancia subacuático incomparable. Los ojos,
ojos ligeramente saltones pueden detectar movimientos mínimos en la orilla mientras permanece casi invisible. Las orejas, diminutas pero dotadas de una sensibilidad extraordinaria, capturan vibraciones acuáticas que revelan la aproximación de depredadores o congéneres. Las fosas nasales, cerradas herméticamente mediante válvulas musculares sofisticadas, se abren solo en la exhalación, permitiendo respirar sin exponerse completamente. Cada rasgo es una respuesta brillante a las exigencias del río: ver sin ser visto, escuchar bajo el agua, respirar manteniendo la defensa. El hipopótamo, en su silenciosa vigilia acuática, es el testimonio viviente de cómo la naturaleza perfecciona la supervivencia. Cuando cae la noche sobre el Nilo, comienza el ritual más colosal del reino animal. El hipopótamo emerge de las aguas como un coloso hambriento, su boca descomunal dispuesta a devorar la sabana. Durante las 12 horas de oscuridad, esta bestia de 3 toneladas recorre hasta 40 kilómetros en busca de su obsesión culinaria, el pasto. Cada noche, sin falta, su cuerpo exige una cifra insólita: 40 kilogramos de hierba para satisfacer su apetito voraz. Este consumo desmesurado es la clave de su supervivencia, un sacrificio que lo encadena al agotador trabajo nocturno. Su enorme estómago, diseñado para procesar cantidades descomunales, funciona como una máquina biológica incesante. Lo paradójico reside en que este gigante, a pesar de su tamaño formidable, se alimenta exclusivamente de vegetación, convirtiendo toneladas de pastura en energía pura. Así, el hipopótamo se convierte en un ingeniero silencioso del ecosistema, modelando la pradera nileña con cada mordisco, cada paso, cada noche que dedica a esta danza primitiva de hambre y supervivencia que define su existencia. Describimos los caminos bien transitados que los hipopótamos usan cada noche para desplazarse hacia tierras de pastoreo, y en esta danza nocturna se revela una verdad asombrosa. Estos colosos acuáticos son navegantes de precisión casi astronómica. Cuando cae el velo del atardecer sobre las aguas del Nilo, los hipopótamos emergen de sus refugios acuáticos como fantasmas grises, sus enormes cuerpos siguiendo rutas trazadas por generaciones ancestrales. Cada sendero es una autopista viviente, pulida por miles de pisadas que han dejado surcos profundos en la tierra. El hipopótamo dominante guía a su manada por estos mismos caminos noche tras noche, evitando obstáculos memorizados, cruzando arroyos en puntos específicos donde el fondo es conocido. Esta lealtad geográfica no es capricho, sino supervivencia. Las tierras de pastoreo nocturno ofrecen hierbas más nutritivas y, crucialmente, distancia del agua durante horas cuando el hipopótamo es más vulnerable. Así, bajo el manto estrellado, el Nilo dicta sus propias autopistas invisibles, carreteras trazadas por instinto y tradición. En las aguas turbias del Nilo, donde el poder se mide en decibeles y en cicatrices, los hipopótamos machos libran batallas silenciosas pero devastadoras por el dominio territorial. Cada sección del río es un reino disputado, donde un macho dominante patrulla obsesivamente sus fronteras acuáticas, marcando la autoridad con gruñidos que retumban bajo la superficie como el bramido de titanes sumergidos. Tolera a las hembras dentro de su dominio. Ellas son esenciales para la perpetuación del linaje, pero rechaza con fiereza cualquier competidor macho que ose desafiar su reinado. Los encuentros son épicos, choques de cuerpos colosales, mandíbulas abiertas que revelan dientes como dagas de marfil, sangre tiñendo el agua en combates que pueden durar horas. Un macho joven intruso enfrenta una decisión binaria: retroceder hacia aguas marginales o pelear hasta la sumisión. Esta territorialidad no es mero instinto, es estrategia de supervivencia, garantía de acceso reproductivo y seguridad para su futura descendencia. El Nilo, río de vida y muerte, se convierte en tablero de una guerra antigua que se repite cada temporada de cría, donde solo el más fuerte merece el trono acuático. En las aguas turbias del Nilo, donde el barro se mezcla con la furia primordial, dos titanes fluviales se acercan inevitablemente. Los hipopótamos machos no nacen para compartir territorio, nacen para dominarlo. Cuando sus caminos convergen, comienza una danza de muerte antigua como el río mismo. Los colmillos de 50 centímetros emergen del
el agua como dagas de marfil, armas forjadas por millones de años de evolución. El choque es ensordecedor, 2 toneladas de músculo y agresión entrechocándose con el impacto de una pequeña explosión. Las mandíbulas se abren en ángulos imposibles, buscando cartílago, piel, vulnerabilidad. Los machos giran, embisten, intentan volcarse mutuamente en un combate donde cada herida es una promesa de supremacía. El agua hierve con sangre y furia. No hay tregua en estas batallas territoriales, solo supervivencia brutal. El vencedor reclama no solo el territorio, sino el derecho reproductivo, la perpetuación de su linaje. En el Nilo, estos enfrentamientos épicos son la moneda del poder absoluto. Bajo las aguas turbias del Nilo, donde la luz solar apenas penetra, habita un compositor de sonidos primordiales, el hipopótamo. Cada gruñido que resuena desde el abismo no es simple ruido, sino un sofisticado sistema de comunicación que atraviesa kilómetros de agua. Estos colosos acuáticos emiten vocalizaciones de defensa territorial que retumban como truenos subacuáticos, marcando dominios con una intensidad que desafía su tamaño herbívoro. Los machos rivales se desafían con bramidos profundos que vibran en la médula de competidores cercanos, mientras que las hembras modulan llamadas reproductivas delicadas, casi melódicas, que atraen parejas potenciales en la penumbra acuática. Cada sonido es una narrativa de poder y supervivencia, una declaración territorial que ha resonado en estas aguas durante millones de años. Los científicos descubren que estos hipopótamos poseen una laringe especializada, capaz de generar infrasonidos imperceptibles al oído humano, frecuencias que penetran el agua como ondas invisibles de inteligencia depredadora. En el Nilo salvaje, la voz es territorio, y el territorio es vida. Bajo las aguas turbias del Nilo, donde la vida palpita entre los papiros, ocurre uno de los milagros más silenciosos de la naturaleza. Las hembras gestantes de hipopótamo permanecen sumergidas durante 8 meses completos, transformando el río en su santuario maternal. Este refugio acuático las protege del implacable calor del desierto africano, manteniendo sus cuerpos a una temperatura óptima mientras la nueva vida germina en su interior. Pero la seguridad va más allá de la termorregulación. El agua las vuelve casi invisibles ante los depredadores terrestres que rondan las orillas, sedientos de oportunidades. La flotabilidad del río alivia el peso de la gestación, permitiendo que la madre se mueva con gracia a pesar de su volumen descomunal. Durante estos 8 meses de espera, la hembra desarrolla un vínculo inquebrantable con su futuro hijo, protegiéndolo celosamente en las profundidades. Cuando finalmente llegue el momento del parto, ese lazo maternal emergirá junto a ella, transformando las aguas del Nilo en la cuna donde nace una nueva generación de guardianes del río. Bajo las aguas turbias del Nilo, donde la luz se disuelve en sombras verdosas, ocurre uno de los milagros más frágiles de la naturaleza. La hembra hipopótamo, tonelada y media de músculo y determinación, se sumerge en las profundidades para parir. En este instante sagrado, la bestia más temida del río se transforma en madre vulnerable, liberando a su cría en un acto de entrega que desafía toda lógica de supervivencia. El recién nacido, apenas 40 kilos de carne mojada y pulmones inexpertos, debe alcanzar la superficie en segundos para respirar. No hay tiempo para dudas. La madre lo empuja con urgencia maternal, mientras depredadores acechan en la penumbra acuática. Esos primeros minutos determinan todo. ¿Logrará el pequeño hipopótamo llenar sus pulmones antes de que el agua lo reclame? ¿Permanecerá la madre lo suficientemente cerca para protegerlo de cocodrilos y pescadores? En la inmensidad del Nilo, donde cada segundo es una batalla contra la muerte, nace la vida, frágil, determinada, eterna. Bajo la superficie del Nilo, en la penumbra verdosa, donde el tiempo parece suspenderse, ocurre uno de los milagros más singulares de la naturaleza hipopotámica. Las crías recién nacidas, diminutas comparadas con los titanes que las protegen, descubren su primer alimento en los brazos subacuáticos de sus madres. Allí, en el silencio húmedo de las profundidades, la lactancia adquiere una dimensión completamente nueva, un ballet de supervivencia, donde respirar y alimentarse se entrelazan en un delicado equilibrio. La madre hipopótamo, guiada por un instinto milenario, sostiene a su cría contra su cuerpo sumergido, permitiendo que pequeñas bocas encuentren las tetas bajo el agua. Simultáneamente, enseña la respiración rítmica. Cada 5 minutos, ambas emergen
fluyen juntas a la superficie, como si bailaran al compás de un metrónomo biológico invisible. La leche, extraordinariamente rica en grasas, convierte cada alimentación en una inversión calórica colosal que acelera el crecimiento de la cría. Este acto dual, nutrir y entrenar, es la metáfora perfecta de la vida en el Nilo. Aquí, incluso las acciones más básicas exigen maestría simultánea en dos mundos. En las aguas turbias del Nilo, donde la muerte acecha en cada sombra, la maternidad hipopotámica se convierte en furia pura. Cuando un cocodrilo se aproxima a las crías, la madre no retrocede. Embiste con la fuerza bruta de 2000 kilos de músculo y determinación, sus mandíbulas abriéndose como las puertas del infierno. Los depredadores, experimentados cazadores que han dominado estas aguas durante milenios, aprenden rápidamente a temer a una madre hipopotámica en defensa de su prole. En tierra firme, cuando los leones merodean con hambre en los ojos, estas gigantes quillas titánicas emergen del río como deidades de la antigüedad, cargando con velocidad sorprendente contra felinos que podrían ser triplicados en número. El instinto maternal no conoce límites ni prudencia. Es un fuego primitivo que quema toda lógica de supervivencia individual. Estos enfrentamientos, frecuentemente ganados por las madres protectoras, son testimonio viviente de que el amor salvaje trasciende el tamaño, la fuerza bruta o los dientes afilados. En el Nilo, la verdadera reina no lleva corona de oro, sino una corona de cicatrices, cada una medalla de honor en su batalla eterna por preservar la vida que germinó en sus entrañas. Mientras las aguas del Nilo guardan sus secretos en las profundidades, emerge un tercer protagonista, cuya presencia transforma el río en un teatro de depredación silenciosa: los peces gato gigantes. Estos colosos de hasta 150 kilogramos descienden por los cañones sumergidos como sombras ancestrales, sus barbillas sensoriales rastreando cada vibración en la oscuridad absoluta. Con cuerpos blindados de piel rugosa y mandíbulas capaces de triturar huesos, estos gigantes whisker son máquinas evolutivas de una eficiencia brutal. Nacidos en el vientre turbulento del Nilo, desarrollan una inteligencia depredadora poco común. Aprenden, calculan, acechan. Sus bigotes, verdaderos órganos de percepción táctil, tejen una red invisible de datos sensoriales que les permite localizar presas en la negrura total. Durante décadas, el Nilo ha sido su reino incontestado, un territorio donde el tamaño es ley y la paciencia es virtud mortal. Aquí, bajo el manto de agua que guarda al mundo desconocido, estos depredadores escriben historias de supervivencia que desafían toda comprensión. En las profundidades turbias del Nilo, donde la luz apenas penetra, habita un coloso cuya anatomía desafía la comprensión. El pez gato gigante, maestro absoluto de la oscuridad, posee barbillas sensoriales que funcionan como antenas electromagnéticas capaces de detectar el más leve movimiento en el agua a distancias asombrosas. Estas prolongaciones filiformes no son simples apéndices decorativos, son órganos de precisión extrema, equipados con quimioreceptores que decodifican el sabor del agua misma, permitiéndole mapear su territorio invisible con una exactitud que rivaliza con la visión humana. Su boca, un abismo expansible de proporciones descomunales, se abre en menos de un segundo para engullir presas que ocupan casi la mitad de su cuerpo. Esta cavidad colosal funciona como una bomba de succión letal, generando una corriente irresistible que arrastra todo lo que se atreve a atravesar su radio de acción. Cada diente cónico, aunque diminuto, coopera en una sinfonía depredadora perfectamente sincronizada. Así, blindado de espinas dorsales y revestido de mucus protector, este titán subacuático representa la culminación evolutiva de la eficiencia cazadora en los ríos africanos más peligrosos. En las profundidades donde la luz desaparece y el silencio devora todo sonido, el pez gato reina como soberano absoluto. Sus barbillas, aquellos apéndices sinuosos que brotan de su boca como tentáculos ancestrales, no son simples adornos, son órganos de una sofisticación bioelectrónica que desafía la imaginación. Cada filamento vibra con capacidad sensorial extrema, detectando variaciones químicas infinitesimales en el agua turbulenta y campos eléctricos débiles que emite cualquier criatura viva. Cuando una presa
presa se remueve a metros de distancia. El pez gato percibe su movimiento como si le susurrara directamente al alma. Sus miles de quimiorreceptores transfieren información neural a una velocidad vertiginosa, convirtiendo la oscuridad impenetrable en un mapa táctil tridimensional. En este mundo subacuático de tinieblas perpetuas, el olfato y la electrorrecepción triunfan donde los ojos fallarían miserablemente. El Nilo devuelve así al cazador su supremacía, una máquina de caza perfecta, guiada por sentidos que trascienden nuestra comprensión común. Cuando el crepúsculo tiñe el Nilo de tonos púrpuras, los peces gato emergen de sus guaridas sumergidas como espectros hambrientos del abismo. Estos depredadores nocturnos poseen una inteligencia táctica que desafía su apariencia primitiva. Durante el día permanecen inmóviles en las sombras, conservando energía para el festín que llegará con la oscuridad. Sus bigotes sensoriales, equipados con quimiorreceptores extraordinarios, mapean cada movimiento en la columna de agua, detectando las vibraciones más ínfimas de sus presas desprevenidas. La noche es su imperio. Con ojos adaptados a la penumbra absoluta y un olfato capaz de rastrear una gota de sangre entre 1000 litros de agua, avanzan metódicamente hacia peces más pequeños, aves acuáticas dormidas en la orilla y los cadáveres que el río desechó. Su boca, como un abismo viviente, succiona con una fuerza devastadora que no permite escapatoria. Cada ataque es calculado, cada movimiento responde a millones de años de evolución depredadora. El Nilo nocturno pertenece enteramente a estas criaturas, guardianes silenciosos de un régimen alimentario tan antiguo como el propio río que las alberga. Las aguas profundas del Nilo guardan un secreto feroz. Bajo la superficie, donde la luz apenas penetra, libran batalla titanes escamosos por cada bocado. Los peces gato gigantes, algunos superando los 2 metros de largo, convergen en los mismos territorios de caza cuando el río mengua, transformando el agua en un campo de tensión primordial. Sus cuerpos musculosos se rozan, sus bigotes sensitivos detectan vibraciones de competencia y sus mandíbulas abiertas revelan intenciones implacables. No es agresión ciega, sino estrategia calculada, posicionarse en las corrientes óptimas donde el alimento fluye con mayor abundancia. Cada gigante conoce su lugar en la jerarquía acuática, establecida mediante encuentros previos que dejaron cicatrices en aletas y pieles. Cuando dos depredadores de similar envergadura se encuentran en el mismo punto de alimentación, la tensión se corta con cuchillo. Gruñidos subacuáticos, carreras explosivas, embistes laterales. El Nilo vibra con el drama de supervivencia. Solo el más astuto, el más fuerte, el más despiadado, asegura su porción en este festín acuático donde la escasez de alimento convierte hermanos en enemigos mortales. Cuando llega la estación de las aguas crecidas, una fuerza ancestral despierta en las profundidades del Nilo. Los peces gato inician su épica travesía reproductiva. Miles de ejemplares, movidos por un instinto primordial grabado en sus genes durante milenios, abandonan sus territorios seguros y remontan la corriente con determinación inquebrantable. Sus cuerpos musculosos se retuercen contra la fuerza del río. Cada movimiento una declaración de supervivencia, cada avance una promesa de perpetuidad. Buscan aguas específicas, esas regiones precisas donde sus ancestros desovaron, donde las condiciones son perfectas para la vida nueva. En esos momentos, el pez gato se transforma, deja de ser cazador solitario para convertirse en padre, en guardián del futuro. Las hembras liberan millones de huevos en puestas masivas que tiñen las aguas de vida microscópica, mientras los machos montan guardia feroz, protegiéndolos de cualquier amenaza. Es un acto de fe biológica, una sincronización perfecta con el pulso del Nilo, donde el río no solo alimenta, sino que renueva eternamente sus propios guerreros acuáticos. En las aguas turbias del Nilo, donde la vida palpita al ritmo de las mareas, emerge un guardián silencioso. El bagre macho se transforma en fortaleza viviente cuando sus huevos demandan protección absoluta. Con la ferocidad de un centinela ancestral, patrulla incesantemente el lecho arenoso, expandiendo sus aletas como escudos de batalla contra cualquier amenaza que ose aproximarse. Sus ojos amarillentos brillan de vigilancia hipnótica, mientras mantiene vigilia constante sobre aquellos miles de óvulos frágiles, su descendencia futura. Ningún depredador, ni el cocodrilo hambriento, ni el pez león voraz, logra penetrar esta coraza de
determinación paternal. El bagre boca grande convierte su nido en fortaleza inexpugnable, arremetiendo contra intrusos con velocidad explosiva, su cuerpo musculoso trazando círculos defensivos. Este acto de custodia no es mera instancia biológica, sino una declaración primal. La vida persevera cuando el amor paternal se arma de intrepidez. En el Nilo salvaje, estos guardianes del lecho nilótico escriben la épica más antigua de la naturaleza, donde la protección deviene en supervivencia. Mientras el Nilo prosigue su eterno viaje hacia el Mediterráneo, otro reino reclama soberanía sobre sus aguas, el de los depredadores alados. Las aves rapaces se alzan como centinelas implacables del cielo nilótico. Sus siluetas recortadas contra el sol del atardecer escriben historias de precisión y supervivencia. El águila pescadora, con sus garras curvadas como dagas de obsidiana, se lanza desde altitudes vertiginosas, capturando peces con una exactitud que desafía toda lógica. Cada batida de alas es un cálculo perfecto, cada picada un acto de geometría mortal. Los halcones peregrinos patrullan las riberas. Los buitres leonados orbitan con paciencia monástica, esperando el susurro de la muerte en el delta. En este ecosistema acuático, estas criaturas aladas no son meras espectadoras, son arquitectos de equilibrio, guardianes que mantienen la delicada danza entre presa y depredador. Sus ojos penetrantes ven lo que ningún otro ser puede discernir, convirtiendo el cielo nilótico en un territorio de pugna incesante entre la libertad y el hambre. Sobre las aguas del Nilo flota una sombra que desafía las leyes de la gravedad. El águila pescadora africana es la encarnación viviente del instinto depredador perfeccionado por millones de años de evolución. Con sus ojos de visión telescópica, examina cada ripple, cada movimiento infrarrojo que delata la presencia de una presa. Cuando el momento llega, se lanza desde las alturas en un acto de violencia controlada. 100 kilómetros por hora de puro propósito letal. Sus alas se pliegan como dagas de pluma. Su cuerpo se convierte en proyectil, en flecha biológica trazando un arco de fuego invisible. El impacto contra el agua genera un estruendo que retumba en el cañón del río, geyser de espuma que celebra el éxito. Sus garras, 4 punzones de acero orgánico, emergen triunfantes con el destello de escamas de plata. No hay segunda oportunidad en este ballet de muerte, solo supervivencia, solo maestría. El Nilo reconoce a este cazador como lo que verdaderamente es, el arquitecto supremo del ataque aéreo, la supremacía depredadora condensada en alas y furor. Pero la verdadera magia del águila pescadora no reside solo en la estructura de su ojo, sino en su capacidad de convertir la información visual en acción instantánea. Desde 100 metros de altura, mientras el viento desafía sus alas, este depredador ejecuta un cálculo matemático perfecto, analiza el reflejo del agua, compensa la refracción de la luz, detecta el movimiento microscópico de aletas bajo la superficie. Su cerebro procesa en milisegundos lo que nuestros ojos tardaron milenios en aprender a ver. Cuando el Nilo resplandece bajo el sol abrasador, la mayoría de los peces creemos estar invisibles, protegidos por la profundidad. Ingenuo espejismo. El águila ve nuestro destello, nuestro pánico, nuestro intento desesperado de escape, y entonces, en un acto de precisión evolutiva, se lanza en picada a velocidades que desafían la gravedad, transformando su cuerpo en una flecha viviente, imparable, letal. En el Nilo salvaje no existimos ocultos, existimos bajo vigilancia constante, a 1200 metros de altura, donde el aire se rasga con silencios depredadores. El águila pescadora suspende su vigilia. Sus ojos, magnificados por millones de años de evolución, capturan cada ondulación del río Nilo con precisión quirúrgica. El pez plateado, confiado en las profundidades, ignora que sus últimos segundos han comenzado. En el instante exacto en que la presa emerge hacia la luz, el depredador se convierte en una flecha de plumas y garras. 400 kilómetros por hora, alas plegadas como dagas. El impacto desafía toda lógica biológica. Los pulmones del águila se
contraen para absorber el golpe. Sus talones se cierran alrededor del cuerpo del pez, con una fuerza de 100 kilos distribuida en milisegundos. No hay escape, no hay clemencia, solo la matemática brutal de la supervivencia. En menos de 3 segundos, lo que fue una expedición de caza se convierte en epifanía de muerte. El Nilo sigue fluyendo indiferente, testigo de millones de estos rituales donde la precisión letal define la jerarquía del mundo salvaje. En las márgenes del Nilo, donde el río susurra sus secretos ancestrales, las águilas pescadoras inician su ritual de construcción más ambicioso. Con precisión de arquitectos ancestrales, transportan rama tras rama, entrelazándolas en los árboles ribereños más robustos, levantando fortalezas que desafiarán décadas. Cada nido, una catedral de madera que puede alcanzar los 50 kilos, se convierte en morada dinástica, legado transmitido de generación en generación. Los machos y hembras trabajan en sincronía hipnótica, sus garras excavando y moldeando cada espacio con propósito inquebrantable. Estos colosos del cielo comprenden instintivamente que sus hijos nacerán en estructuras que permanecerán en pie, mientras nuevas capas se depositen sobre las antiguas, como anillos de un árbol inmemorial. El Nilo observa desde abajo cómo sus aguas nutren a los árboles que sostienen estos monumentos de vida salvaje, completando así un círculo perfecto, donde cada elemento juega su papel en la eternidad del ecosistema fluvial. En los riscos más inaccesibles del Valle del Nilo, donde el viento esculpe las rocas en formas ancestrales, germina la verdadera maestría del cazador aéreo. Las crías de águila, frágiles bundles de plumas grises, observan cada movimiento de sus progenitores con una intensidad hipnotizante. Cada giro, cada picada mortal, queda grabado en sus mentes como una sinfonía de supervivencia. Los padres, conscientes de esta responsabilidad silenciosa, comienzan a traer presas debilitadas al nido, liebres semi-paralizadas, pájaros con alas rotas, transformando el refugio rocoso en un aula macabra pero necesaria. Con garras todavía demasiado blandas para el verdadero combate, los jóvenes depredadores practican el desgarramiento, refinan la precisión de sus mordiscos. Cada intento fallido, cada presa que escapa, forja su instinto cazador. Lentamente, la torpeza cede ante la elegancia mortal. Cuando finalmente se lanzan a su primer vuelo independiente, sus alas ya conocen el peso de la muerte. Sus ojos ya han memorizado el patrón de la presa en movimiento. El Nilo ha criado nuevamente un nuevo soberano del cielo. Los cormoranes africanos emergen del espejo del Nilo como fantasmas negros, sus cuerpos aerodinámicos esculpidos por millones de años de evolución para una misión única, la caza submarina. Con una precisión que desafía la gravedad, estas aves se sumergen hasta 30 metros de profundidad, penetrando en las aguas oscuras donde pocos depredadores se atreven a aventurarse. Sus ojos, adaptados para ver claramente bajo el agua, se convierten en telescopios biológicos que rastrean cada movimiento de presa potencial. Las alas se transforman en aletas poderosas, propulsando al cormorán a través del abismo acuático, con velocidad y agilidad hipnotizantes. Durante minutos interminables, permanecen sumergidos, desafiando los límites de su capacidad pulmonar. Cuando emergen triunfantes, con un pez plateado entre sus garras, el acto trasciende la simple supervivencia. Es un ballet de depredación, una danza primitiva tallada en sus genes. En el Nilo salvaje, estos buceadores especializados son los guardianes silenciosos de un equilibrio ecológico que sustenta la vida en sus orillas, recordándonos que en las profundidades fluviales habita una sofisticación depredadora sin igual. Bajo las aguas turbias del Nilo, donde la luz se desvanece en tonos de verde oscuro, los cormoranes orquestan una danza submarina de precisión letal. Cada movimiento es un cálculo perfeccionado por millones de años de evolución depredadora. Las alas, esas estructuras que en otros pájaros son instrumentos del cielo, aquí se transforman en remos hipnóticos, batiendo con cadencia controlada contra la resistencia del agua. Las patas palmeadas actúan como timones, girando y pivotando con exactitud quirúrgica.
permitiendo cambios de dirección instantáneos que desconciertan por su agilidad. La sincronización es absoluta, mientras las alas generan la propulsión principal en movimientos amplios y rítmicos. Las patas se retraen y extienden en microsegundos, ajustando la trayectoria con delicadeza mortal. No hay desperdicio energético, no hay movimiento superfluo. Es un ballet de depredación donde cada músculo trabaja en armonía perfecta, donde la respiración contenida y el cuerpo comprimido se transforman en un proyectil vivo que persigue su presa con determinación implacable. En el Nilo antiguo, estos cazadores escriben historias de supervivencia en cada zambullida. Cada amanecer, el Nilo despierta como un tablero de batalla donde miles de cormoranes despliegan su estrategia ancestral de supervivencia. Estas aves buceadoras, con sus cuellos sinuosos y ojos penetrantes, se lanzan al agua con precisión letal, transformando el río en un caótico ballet de competencia y destreza. Los cormoranes no son meros cazadores solitarios, son estrategas que dominan territorios específicos, protegiéndolos ferozmente contra intrusos de su misma especie. Sus inmersiones alcanzan profundidades sorprendentes, donde atrapan peces con una capacidad de retención de aliento que desafía los límites biológicos. Cada segundo bajo el agua representa una batalla contra la hipoxia y la competencia silenciosa de sus rivales. Los depredadores más agresivos reclaman las aguas más ricas, mientras que los más débiles deben conformarse con migajas ecológicas. Este duelo cotidiano, repetido miles de veces, moldea la jerarquía social de estas colonias, donde solo los más audaces y resilientes aseguran su próxima comida. El Nilo no perdona debilidades, recompensa solo a los cazadores que dominan su arte. Cuando el crepúsculo envuelve las aguas del Nilo, emergen cazadores silenciosos que dominan la oscuridad con precisión quirúrgica. Las garzas nocturnas, arquitectas maestras de la paciencia, transforman la penumbra en su reino particular. Con cuellos sinuosos y ojos reflectantes que capturan cada fotón disponible, estas aves se convierten en fantasmas grises que rondan los márgenes del río. Su técnica de espera es legendaria. Inmóviles durante horas, como estatuas de mármol verde, esperan el instante en que un pez desprevenido atraviesa las aguas sombrías. Entonces, en una fracción de segundo, el cuello se desploma como una lanza biológica. La presa es capturada con la inexorabilidad del destino. Cada garza nocturna es un filósofo de la paciencia, un estudiante de sombras que ha aprendido que la velocidad verdadera nace del silencio absoluto. En el Nilo salvaje, estas cazadoras de la penumbra escriben historias de supervivencia con cada zambullida, cada espera, cada victoria silenciosa que celebran apenas con un destello en sus ojos vigilantes. En las aguas someras del Nilo, donde la luz se filtra como oro líquido entre los papiros, la garza emerge como un maestro del silencio. Con sus patas largas hundidas en el lodo, permanece inmóvil durante horas, transformando su cuerpo en una estatua de paciencia. Cada músculo se tensa bajo el plumaje gris, cada nervio aguardando el instante decisivo. No es prisa lo que impulsa a esta cazadora, sino una disciplina ancestral grabada en sus genes durante milenios. Sus ojos amarillos escudriñan las aguas, registrando cada movimiento microscópico de sus presas. Cuando un pez desprevenido se aproxima, la garza no actúa de inmediato. Espera, calibra, respira profundamente. Entonces, en una fracción de segundo que desafía la física, su cuello se desploma como un resorte liberado y su afilado pico atraviesa el agua con precisión quirúrgica. La estrategia no es la fuerza bruta, sino la inteligencia del tiempo. En el Nilo antiguo, la garza enseña una lección olvidada. La verdadera victoria pertenece a quien domina la espera. Sobre las aguas del Nilo, el cielo se transforma en un campo de batalla invisible, donde cada batida de ala es una declaración de soberanía. Los águilas pescadoras trazan círculos concéntricos, marcando fronteras aéreas que ninguna otra especie se atreve a violar, mientras los cormoranes negros ascienden en espiral, reclamando las corrientes de aire como territorio sagrado. Los charranes vuelan en formaciones militares, sus gritos agudos cortando la atmósfera como advertencias de guerra. Cuando un halcón desciende en picada fulminante, las aves más pequeñas se dispersan en caos organizado, comprendiendo instintivamente que el espacio compartido nunca es verdaderamente compartido. Cada especie ha aprendido a ocupar altitudes específicas
específicas. Los buitres flotan en las capas más altas, mientras las garzas patrullan a media altura y los martines pescadores rasguean la superficie. Este intricado ballet aéreo es el resultado de millones de años de competencia implacable, donde la supervivencia depende de quién domina cada rincón del cielo, cada metro de aire vital sobre el Nilo sagrado. En las aguas del Nilo, cada criatura juega un papel sagrado en la sinfonía de la supervivencia. El bagre gigante acecha desde las profundidades, sus barbillas detectando el más leve temblor en el agua, mientras que el pez gato se convierte en su presa, ignorante de su destino próximo. Pero la muerte no es el final, es apenas una transformación. Cuando el bagre cae, herido o anciano, los buitres de cabeza roja descienden desde los cielos como guardianes del equilibrio, sus picos desgarrando la carne con precisión quirúrgica. Los cocodrilos, implacables depredadores, reinan en esta red invisible donde cada muerte alimenta la vida siguiente. Los carroñeros, frecuentemente despreciados, son en realidad los médicos silenciosos del río, controlando enfermedades y previniendo plagas. Esta cadena trófica compleja es un tejido perfecto. El depredador regula la población de presas, la presa mantiene vivo al depredador y los carroñeros cierran el ciclo, permitiendo que la energía fluya eternamente. Sin uno de estos eslabones, el Nilo colapsaría. Aquí no hay villanos ni héroes, solo actores cumpliendo su función ancestral. El Nilo no es un río indiferente a los caprichos del tiempo, es una entidad viva que respira al ritmo de las estaciones, transformando su esencia con cada cambio climático que se aproxima desde el horizonte africano. Durante la estación de crecida, entre junio y septiembre, las aguas se desbordan con furia primordial, nutriendo las tierras ribereñas con sedimentos milenarios que fertilizan el suelo como ninguna otra fuerza natural podría hacerlo. Pero cuando llega la estación seca, el río mengua, revelando sus secretos, bancos de arena, islas emergentes, refugios precarios donde la vida se concentra desesperadamente alrededor de los últimos charcos de agua. Estos ciclos climáticos no son meros fenómenos meteorológicos, son directrices que gobiernan la supervivencia de millones de organismos. Los peces migran anticipando las variaciones, los pájaros llegan en oleadas buscando el alimento abundante, y los depredadores acechan en las márgenes, conscientes de que la abundancia y la escasez se alternan como un pulso cósmico. El Nilo, en su sabiduría ancestral, ha enseñado a todo aquello que habita sus aguas a danzar conforme a su ritmo eterno. Cuando las aguas del Nilo comienzan su imparable ascenso, la sabana africana se transforma en un teatro de contradicciones vivientes. Las inundaciones estacionales no llegan como castigo, sino como una paradoja de vida y muerte que redefine los términos de la supervivencia. Los cocodrilos, dormidos en el lodo durante meses, despiertan hambrientos en las nuevas corrientes, mientras que los peces gatos se reproducen en frenética celebración, sus huevas flotando en las aguas turbias. Para los depredadores terrestres, estas crecidas representan una crisis existencial. Los leones pierden ventaja en la caza cuando sus presas encuentran refugio en las islas formadas temporalmente. Sin embargo, paradójicamente, la abundancia de peces atraídos hacia las llanuras anegadas crea una mesa de banquete que ningún carnívoro puede ignorar. Las hienas coordinan ataques perfectamente cronometrados. Los hipopótamos emergen como guardianes territoriales de aguas cada vez más disputadas, y cada especie reimagina su estrategia de subsistencia. La inundación no es meramente un fenómeno climático, es el pulso que sincroniza el instinto reproductor, la geografía de la supervivencia y el delicado equilibrio donde cada decisión determina quién prospera y quién perece en este reino acuático sin tregua. Cuando las aguas se retiran y el Nilo exhala su último suspiro, el río se transforma en un teatro de supervivencia sin piedad. Los peces quedan atrapados en pozas cada vez más pequeñas, sus movimientos desesperados creando vibraciones que actúan como señales de alarma invisible para los depredadores. Los cocodrilos, inmóviles como estatuas ancestrales, esperan en las aguas menguantes. Sus ojos amarillentos rastrean cada destello de escama. Los hipopótamos se amontonan en refugios acuáticos cada vez más estrechos, transformando la convivencia en conflicto. Las garzas y los cormoranes se despliegan en bandadas frenéticas, zambulléndose constantemente en un festín de desesperación. Durante
Durante semanas, el río se convierte en un coliseo natural, donde la concentración de vida y muerte alcanza su paroxismo. Cada gota de agua se vuelve un tesoro disputado, cada sombra, una amenaza latente. La sequía no mata solo por la ausencia de alimento, mata por la proximidad obligada entre presa y cazador, donde la supervivencia se define en milisegundos, y cada respiración es un acto de valentía contra las fuerzas ancestrales del Nilo salvaje. En las angosturas del Nilo, donde el río se convierte en garganta de piedra y espuma, ocurre un fenómeno de proporciones épicas, miles de presas colapsadas en un embotellamiento mortal. Los peces pequeños, fugitivos desesperados, chocan unos contra otros en un pánico primitivo, sus cuerpos formando un río dentro del río. Las aves acuáticas despliegan sus alas en frenesí, saltando sobre la superficie, sus gritos de alarma cortando el aire como cuchillos. Detrás, inexorable y hambriento, viene el depredador, cocodrilos ancestrales con ojos de obsidiana, piraña gigantes, cormoranes cazadores que se sumergen como fechas vivientes. Este embotellamiento no es caos azaroso, sino arquitectura de la supervivencia fallida. En estos metros de agua concentrada, la depredación alcanza su máxima eficiencia. Cada gota se tiñe de rojo, cada segundo cuenta. Los supervivientes que logran escapar llevarán cicatrices de esta batalla. Los que no, alimentarán la cadena infinita de la vida salvaje. El Nilo devora a sus propios hijos, y la naturaleza mantiene su equilibrio despiadado. En el apogeo del caos acuático, la superficie del Nilo se convierte en un campo de batalla primordial, donde la muerte danza en múltiples direcciones. Los cocodrilos, con sus mandíbulas de acero forjado en millones de años, emergen como fantasmas plateados, sincronizando sus ataques con la precisión de depredadores que heredaron el instinto de sus ancestros prehistóricos. Simultáneamente, los hipopótamos desatan su furia subacuática, sus toneladas de músculo comprimidas en explosiones de violencia que sacuden el agua como tsunami. Desde las profundidades, los peces gato gigantes, criaturas armadas de espinas venenosas y barbillas sensoriales, se reúnen en cardúmenes depredadores, cercando a sus presas con inteligencia colectiva. En este instante sublime, tres civilizaciones de cazadores convergen, un ballet de destrucción donde cada especie ejecuta su rol en la sinfonía sangrienta de la supervivencia. El agua se tiñe de caos, y las víctimas no tienen escapatoria. Este es el Nilo en su máxima expresión, un río que no solo da vida, sino que la consume con voracidad sin igual. En las aguas turbias del Nilo, donde la luz del atardecer tiñe el río de oro y sangre, dos titanes ancestrales se encuentran cara a cara. El cocodrilo, depredador perfeccionado por millones de años de evolución, desliza su cuerpo blindado entre las sombras, sus ojos amarillos ardiendo de intención primitiva. Pero hoy, su presa no es indefensa. El hipopótamo, guardián territorial de estas aguas, emerge como una montaña de músculo y determinación, sus fauces abiertas en advertencia que truena como un gong en la quietud del crepúsculo. Tonelada contra tonelada, instinto contra instinto, estos dos reyes del Nilo chocan en un ballet de furia controlada. Las mandíbulas del cocodrilo, capaces de ejercer presión de 2 toneladas, encuentran la coraza gruesa del hipopótamo. Este contraataca con la brutalidad de quien defiende su imperio acuático, dando embestidas que revelan la verdadera jerarquía de estas aguas. No siempre gana el cazador, sino quien está dispuesto a morir por lo que ama. En este momento épico, el Nilo atestigua el verdadero drama de la naturaleza salvaje. En las aguas turbias del Nilo, donde la técnica del cocodrilo ha reinado durante millones de años, emerge una fuerza primordial que desafía toda lógica depredadora: el hipopótamo. Cuando estos titanes acuáticos se enfrentan, no es la astucia la que prevalece, sino la masa incontenible, el músculo puro convertido en arma. 4 toneladas de poder comprimido en carne y hueso arrasan con la precisión del reptil, desarmando sus defensas mediante embestidas frontales que atraviesan el agua como proyectiles de carne viva. El cocodrilo, estratega ancestral, retrocede ante la determinación ciega del herbívoro enfurecido. No hay trampa que funcione, no hay técnica que resista cuando cuerpos de semejante envergadura colisionan en combate directo. El hipopótamo no calcula, simplemente avanzan, abriendo sus fauces monumentales y descargando toda su fuerza bruta sobre adversarios
emisarios que, por primera vez en su historia de cazadores, comprenden el verdadero significado del miedo. En el Nilo salvaje, el poder absoluto vence toda inteligencia depredadora. En las aguas turbias del Nilo, donde la supervivencia es un arte ancestral, el cocodrilo ha perfeccionado una estrategia que desafía la lógica de la confrontación directa. Cuando las tensiones territoriales alcanzan su punto crítico, cuando la competencia por alimento se vuelve insostenible, estos reptiles antiguos ejecutan una retirada táctica que revela una inteligencia sorprendente. Abandonan sus dominios establecidos no por debilidad, sino por cálculo puro. Recorren canales secundarios, se deslizan a través de sistemas de aguas menos exploradas, buscando nuevas riberas donde la presión de sus semejantes disminuya. Este peregrinaje puede abarcar decenas de kilómetros, una odisea acuática donde cada movimiento es deliberado. El cocodrilo que deserta encuentra refugio en humedales remotos, en lagunas apartadas donde puede reconstruir su imperio. No es rendición, es transformación. Es la prueba viviente de que en el Nilo, la verdadera destreza no radica en ganar cada batalla, sino en elegir sabiamente dónde librarlas. La naturaleza, nuevamente, nos enseña que la supervivencia exige tanto valor como prudencia. Cuando la muerte toca a un animal en las aguas del Nilo, comienza una sinfonía invisible de consumo y transformación. Los cuerpos inertes se convierten en banquetes flotantes donde ningún nutriente se desperdicia. Las hienas llegan primero a las orillas, desgarrando con mandíbulas capaces de triturar huesos, mientras que bajo la superficie, los peces gato despliegan sus sentidos quimiorreceptores como antenas de depredación, detectando la más leve descomposición a kilómetros de distancia. Los buitres trazan círculos precisos en el cielo ardiente, esperando pacientemente su turno. Pero la verdadera magia ocurre en la putrefacción. Bacterias microscópicas fermentan los tejidos, liberando gases que atraen a insectos necrófagos, cuyos huevos eclosionan en larvas voraces que aceleran el proceso de degradación. Cada eslabón de esta cadena macabra cumple su función biológica con precisión implacable. Lo que para nosotros representa el fin, para el río representa renovación pura. Carbonos, nitrógenos y fósforos retornan al ciclo, alimentando plantas, sustentando vida. En el Nilo, la muerte no es conclusión sino comienzo perpetuo. En las aguas del Nilo, cada exhalación final es una sinfonía de renovación. Cuando un hipopótamo gigante cae exhausto en el lecho fluvial, su cuerpo colosal se transforma en un festín silencioso que alimenta a depredadores, carroñeros y bacterias microscópicas. Las pirañas devoran su carne con precisión quirúrgica. Los cocodrilos reclaman sus vestigios. Los peces gato raspan hasta el último nutriente de sus huesos. Pero aquello que parece muerte es, en verdad, transmutación. Las moléculas que formaron músculos y órganos se redistribuyen hacia cientos de nuevas vidas. Las plantas acuáticas se nutren de este aporte orgánico, absorbiendo carbono y fósforo. Los insectos larval emergen alimentando aves migratorias. El ciclo perpetuo se reanuda sin tregua. La muerte en el Nilo no es conclusión, sino catálisis. Es el mecanismo secreto que sostiene la majestuosa pirámide de la vida. Cada predador vencido, cada presa consumida, cada ser que sucumbe, descarga energía vital hacia sus depredadores, otorgando oportunidad a la siguiente generación. Así el río salvaje respira, palpita, renueva su alma milenaria en un ballet implacable de supervivencia, donde nada se desperdicia jamás. Bajo las aguas turbias del Nilo habita un ejército microscópico que ha modelado la historia humana durante milenios. Bacterias, virus y parásitos tejen una red invisible de contagio que no reconoce fronteras ni estatus social. La esquistosomiasis, transmitida por caracoles de agua dulce, penetra la piel de millones de bañistas desprevenidos, sembrando enfermedad en sus órganos vitales. El parásito Plasmodium, transportado por mosquitos sedientos de sangre, ha matado más habitantes del Nilo que cualquier depredador conocido. Estas amenazas invisibles no discriminan. Afectan por igual al cocodrilo que bebe en el cauce, al hipopótamo que se sumerge al atardecer, al pescador que tira sus redes al amanecer.
parecer, el Nilo, generador de vida durante 5000 años, es simultáneamente un santuario de patógenos que prosperan en sus aguas cálidas y densamente pobladas. Cada gota transporta historias de resiliencia y sufrimiento, recordándonos que en este río ancestral, la batalla entre la existencia y la enfermedad es eterna, silenciosa y despiadada. En las aguas del Nilo, donde la supervivencia depende de milímetros y momentos, la higiene se convierte en un acto de resistencia silenciosa. Los cocodrilos, esos antiguos guardianes del río, realizan rituales de limpieza que trascienden lo superficial. Abren sus fauces permitiendo que aves pequeñas remueven parásitos de sus dientes, una simbiosis que protege a ambos de infecciones devastadoras. Los hipopótamos secretan un aceite rojizo que actúa como protector solar y antibacteriano simultáneamente, un escudo químico forjado por millones de años de evolución. Las garza real, con movimientos precisos de su largo cuello, acicalan cada pluma obsesivamente, eliminando larvas de insectos antes de convertirse en plagas internas. En las orillas, los pájaros tejedores se sumergen constantemente, sabiendo que el agua es tanto refugio como medicina. Cada animal que habita estos dominios líquidos ha heredado un conocimiento ancestral. La infección no perdona, pero la prevención sí protege. Estos comportamientos, aparentemente simples, son fruto de una batalla evolutiva donde solo los más limpios perpetúan su linaje. En las aguas del Nilo existe un ballet microscópico de supervivencia donde la confianza se teje entre depredador y sanador. Los peces limpiadores, criaturas diminutas pero audaces, se aproximan sin temor a gigantes acuáticos, penetrando sus bocas abiertas como cirujanos en busca de parásitos y restos de alimento. El cocodrilo, ese monarca ancestral, permanece inmóvil, casi meditativo, permitiendo que sus antiguas fauces se conviertan en clínica flotante. Este pacto silencioso revela una verdad profunda. En el Nilo, la muerte y la vida danzan juntas en el mismo espacio. Los peces limpiadores obtienen alimento abundante, mientras sus clientes, peces grandes, hipopótamos y reptiles, se liberan de infecciones que podrían ser fatales. No es caridad ni cálculo consciente, sino pura ecología del mutualismo. Cada mordida sanadora, cada parásito extraído, fortalece la cadena de vida. En estas aguas antiguas, la simbiosis no es excepción, sino la regla, el idioma secreto mediante el cual los seres más dispares aprenden a coexistir en armonía. En las aguas turbias del Nilo, la inteligencia no es un destello solitario, sino una llama transmitida de generación en generación. Los cocodrilos, maestros de la estrategia ancestral, enseñan a sus crías el arte milenario de la emboscada, cómo calcular la velocidad de la presa, dónde posicionar el cuerpo entre las raíces sumergidas, cuándo contener el aliento durante horas. Cada movimiento es una lección grabada en el instinto. Las leonas del delta, por su parte, perfeccionan tácticas de caza coordinada, transmitiendo secretos de coordinación que desafían toda lógica primitiva. Los hipopótamos enseñan a sus pequeños a reconocer amenazas invisibles, a interpretar los cambios sutiles del agua que anticipan peligro. No es mera supervivencia, es pedagogía salvaje, un continuum de conocimiento donde cada generación hereda no solo genes, sino experiencias pulidas por miles de años. En el Nilo, la inteligencia animal es un legado viviente, una biblioteca de tácticas probadas donde la vida y la muerte enseñan a los alumnos más atentos sus lecciones más profundas. En las aguas turbias del Nilo, donde la supervivencia exige ingenio además de instinto, los cocodrilos revelan una inteligencia que desafía los prejuicios ancestrales. Aquellos depredadores primitivos, cuyos antepasados dominaron la tierra junto a los dinosaurios, poseen mentes que calculan, planifican y se reinventan. Los investigadores han documentado casos asombrosos. Cocodrilos utilizando ramas desprendidas como herramientas estratégicas, colocándolas con precisión en los nidos de aves para desestabilizar a las presas desprevenidas. Este no es comportamiento aleatorio, sino un acto deliberado de ingeniería depredadora. Cada rama es posicionada como una trampa silenciosa. Cada espera es paciencia convertida en táctica. El cocodrilo del Nilo demuestra que la ferocidad sin pensamiento es apenas la mitad de su naturaleza.
Su verdadero poder reside en esta capacidad de adaptación, en el uso estratégico del entorno, en la transformación de objetos simples en instrumentos de supervivencia. En el reino salvaje, donde solo los astutos prosperan, el Nilo alberga maestros de la manipulación que enseñan lecciones olvidadas sobre la complejidad de la vida animal. En las aguas del Nilo, la memoria es un arma tan letal como las garras y los colmillos. Los cocodrilos antiguos portan en sus cerebros reptilianos un archivo viviente de rostros enemigos, de cicatrices territoriales, de rivales que han desafiado su dominio. Cuando un depredador se aproxima, no es solo la vibración en el agua la que alerta, sino el reconocimiento instantáneo de un adversario específico. Estudios recientes revelan que estos reptiles arcaicos identifican a competidores individuales por sus patrones de movimiento, su tamaño relativo y hasta por marcas corporales distintivas. Un cocodrilo macho rechazará agresivamente al mismo rival durante años, mientras tolera la presencia de extraños ocasionales. Los hipopótamos, guardianes territoriales del río, demuestran una capacidad similar, reconocen a invasores conocidos y escalan su defensa en consecuencia. Este sofisticado sistema de identificación transforma el Nilo en un tablero de ajedrez viviente, donde cada depredador compite no solo por recursos, sino por el derecho de recordar y ser recordado. La memoria de la naturaleza es vengativa y selectiva, escribiendo su propia jerarquía en sangre y territorio. En las aguas turbias del Nilo existe un lenguaje silencioso que trasciende las barreras biológicas, el idioma universal del miedo. Cuando un cocodrilo emerge lentamente de las profundidades, los peces gato detectan vibraciones casi imperceptibles en el agua y lanzan chasquidos de advertencia que reverbera entre cardúmenes. Los hipopótamos, aquellas montañas de carne semi-inmersas, responden con gruñidos guturales que comunican peligro inminente a decenas de congéneres. Las garzas reales, centinelas emplumadas en las orillas, despliegan sus alas en abanicos defensivos cuando avistan amenazas desde la orilla. Esta orquesta de alarmas no es caos, sino precisión evolutiva. Un búfalo que detecta al depredador emite señales olfativas que alertan a herbívoros distantes. Los pájaros tejedores gritan en patrones específicos, cada tonalidad codificando la naturaleza exacta del peligro, si es terrestre o aéreo, cercano o distante. En el río más largo del mundo, la supervivencia depende de esta red invisible de mensajeros químicos, sonoros y visuales. Diferentes especies interpretan estos códigos como si compartieran un manual ancestral de defensa común. Cada estación, el Nilo despierta como un maestro de ceremonias que convoca a sus actores más dramáticos. Los peces gato, guardianes ancestrales de estas aguas, detectan cambios imperceptibles en la temperatura y la química del río, iniciando su peregrinaje nocturno hacia los afluentes donde generarán la próxima generación. Es un pulso biológico irresistible, inscrito en sus genes desde tiempos inmemoriales. Las aves migratorias llegan en nubes densas, transformando el cielo en un mosaico viviente de alas. Cormoranes, garzas y águilas pescadoras trazan rutas precisas grabadas en su memoria, siguiendo el ritmo del alimento que ebulliciona en las aguas crecidas. Cocodrilos ancestrales abandonan sus territorios para reagruparse en puntos estratégicos de reproducción, sus cuerpos blindados navegando la corriente como si danzaran con ella. Esta sinfonía poblacional no es caos, sino orquestación perfecta. Cada especie conoce su momento, su ruta, su destino. El Nilo no es meramente un río, es el director de una migración sin fin, donde millones de vidas obedecen al llamado primordial del agua, el alimento y la perpetuación. Pero el Nilo, ese río ancestral que ha alimentado civilizaciones durante milenios, enfrenta hoy una amenaza silenciosa y monumental: las presas. A lo largo de sus 6.650 kilómetros, decenas de estructuras de hormigón cierran sus entrañas, convirtiendo el flujo impetuoso en embalses cautivos. La presa de Asuán, colosal barrera erigida en 1970, fragmentó la migración de bagres y percas que durante siglos recorrían sus aguas en travesías épicas. Estos peces, cuyas rutas
genéticas grabaron mapas invisibles durante millones de años, ahora encuentran un muro infranqueable donde esperaban seguir su destino ancestral. Las poblaciones se desmoronan. El bagre nilótico, antes abundante, ha visto reducida su población en un 99%. Las presas no solo aprisionan agua, aprisionan historias evolutivas, ritmos ecológicos, la sangre misma del río. Cada barrera es una cicatriz que interrumpe la conversación milenaria entre el Nilo y sus criaturas, transformando un ecosistema dinámico en fragmentos aislados, donde la vida lucha por hallar su camino en un río. Ya no es río, sino prisión de agua estancada. Las aguas que durante milenios nutrieron civilizaciones, ahora transportan un veneno silencioso. Millones de toneladas de agroquímicos descienden cada año desde los campos de algodón y maíz, tiñendo el Nilo de una química mortal que ningún ojo humano puede ver completamente. Los pesticidas se adhieren a las branquias de los peces como una segunda piel venenosa, acumulándose en sus tejidos con cada movimiento contra la corriente. En los laboratorios de la contaminación, los metales pesados, mercurio, plomo, cadmio, se depositan en el lodo del fondo, donde permanecen durante décadas, ascendiendo lentamente a través de cada eslabón de la cadena alimenticia. Los crustáceos absorben estas moléculas tóxicas, los peces pequeños devoran a los crustáceos envenenados, los grandes depredadores consumen a los pequeños. Y así, la muerte invisible se amplifica, concentrándose en los cuerpos de los más fuertes, transformándolos en víctimas de su propio apetito. El río, generador de vida, se ha convertido en corredor de toxinas que compromete la supervivencia de cada organismo que lo habita. El Nilo, esa arteria pulsante que ha nutrido civilizaciones durante milenios, ahora tiembla bajo el peso de un enemigo invisible, el cambio climático. Los patrones de lluvia que durante siglos disciplinaron sus inundaciones estacionales con precisión de relojería, comienzan a desvanecerse, reemplazados por un caos climático impredecible. En las regiones montañosas de Etiopía, donde nacen las aguas que alimentan el río, las precipitaciones se desmoronan irregulares, a veces torrenciales, otras veces ausentes durante meses. Este trastorno hidrometeorológico fragmenta el caudal ancestral, amenazando los ciclos de inundación que han sincronizado la vida en sus márgenes. Los lagos tributarios se evaporan prematuramente, los acuíferos subterráneos menguan silenciosamente, la evapotranspiración se acelera bajo temperaturas cada vez más extremas. Los pueblos ribereños, acostumbrados a leer el río como un texto conocido, descubren que sus páginas ahora hablan un idioma desconocido. La naturaleza, en su sabiduría ancestral, se reajusta dolorosamente, mientras el Nilo, gigante milenario, lucha contra fuerzas que trascienden su poder. En las aguas turbias del Nilo, donde antaño nadaban cardúmenes tan densos que parecían nubes plateadas bajo la superficie, hoy reina un silencio ensordecedor. Las redes de los pescadores industriales descienden como fauces mecánicas, devorando generaciones enteras de peces sin tregua ni piedad. La tilapia, el bagre y el pez gato, esos guardianes ancestrales del río, ven sus poblaciones desmoronarse bajo la presión implacable de la sobrepesca. Cada lance es un acto de despojo, una extracción sin retorno que vacía los depósitos biológicos acumulados durante milenios. Los depredadores mayores, cocodrilos, águilas pescadoras, cormoranes, descubren despensas vacías donde esperaban encontrar abundancia. La cadena alimentaria se fractura, eslabón tras eslabón. Lo que comenzó como necesidad humana se torció en codicia insaciable, transformando el Nilo en un río exhausto, su vitalidad drenada por manos que ignoran que cada pez extraído es un paso más hacia el colapso del ecosistema que sustentan todas las vidas que lo habitan. En las aguas turbulentas del Nilo, una silenciosa invasión transforma el destino de depredadores ancestrales. La tilapia y el bagre, especies foráneas introducidas por la mano humana en busca de alimento económico, se multiplican sin freno, devorador tras devorador, conquistando cada rincón del río. Estos intrusos acuáticos poseen un apetito insaciable que desafía la capacidad de los predadores nativos para sobrevivir. Donde antes reinaba el siluro nilótico en supremacía, hoy comparten el espacio con rivales que reproducen con velocidad arrolladora. La tilapia, resiliente y adaptable,
filtra larvas y alevines nativos, bloqueando la cadena reproductiva ancestral. El bagre introducido, cazador nocturno de temperamento voraz, reclama territorios que durante milenios pertenecieron a especies endémicas. Esta competencia despiadada por alimento y espacio fragmenta el equilibrio frágil del ecosistema nilótico. Los depredadores nativos, agotados y desplazados, ven menguar sus poblaciones mientras los invasores prosperan, escribiendo un capítulo tenebroso en la historia del río más largo del mundo. Durante millones de años, el Nilo tejió una sinfonía de equilibrios perfectos. Las aguas que fluyen dictan el ritmo de la vida, las especies evolucionan en armonía, los suelos se renuevan con cada crecida. Pero en apenas décadas, la humanidad ha reescrito esta partitura con mano torpe. Las presas interrumpen el pulso ancestral del río, los contaminantes envenenan sus arterias, la sobrepesca agota sus reservas. Los cocodrilos, guardianes milenarios, ven menguar sus territorios. Los pájaros migratorios encuentran humedales convertidos en desiertos de hormigón. El ecosistema que resistió cambios climáticos y catástrofes geológicas tambalea ahora ante presiones simultáneas que lo acorralan sin tregua. Cada eslabón roto en la cadena ecológica dispara un efecto dominó invisible pero devastador. La naturaleza grita su fragilidad a través del silencio de especies desaparecidas, del color oxidado de aguas enfermas, de la desesperación de comunidades que dependen de un río que agoniza. El Nilo no es solo agua, es memoria, es vida, es una advertencia viva de que incluso los sistemas más robustos colapsan cuando los transgredimos sin mesura. En las orillas del Nilo, donde el tiempo parece fluir al ritmo ancestral de sus aguas, la naturaleza susurra una verdad profunda. La vida no espera permiso para transformarse. Los cocodrilos, antiguos señores del río, han reescrito sus propios calendarios reproductivos, anticipándose a sequías que no cesan y a temperaturas que suben implacables. No es resignación lo que observamos, sino una danza evolutiva donde cada especie negocia su supervivencia en tiempo real. Los peces ajustan sus migraciones, las aves modifican sus rutas milenarias, las plantas germinan en momentos inesperados. Este Nilo salvaje es un teatro viviente de reinvención, donde la resiliencia no es un concepto abstracto, sino una necesidad respiratoria. Cada adaptación es un acto de rebeldía contra la extinción, un testimonio de que la naturaleza posee una inteligencia que trasciende nuestras comprensiones científicas. El río nos enseña que cambiar no es debilidad, es la verdadera fortaleza de quienes comprenden que la rigidez es siempre el camino hacia la muerte. En las aguas del Nilo, nada existe en soledad. Cada criatura, desde el más minúsculo insecto acuático hasta el majestuoso hipopótamo, es un hilo invisible tejido en la gran red de la vida. Cuando el cocodrilo devora un pez, no consume solo alimento, absorbe los nutrientes que sustentaron ese organismo, perpetuando un ciclo que trasciende las fronteras del depredador y la presa. Si desapareciera una única especie de escarabajo acuático, las consecuencias se ramificarían como grietas en el hielo. Las aves que se alimentaban de él buscarían otras presas, alterando el equilibrio de poblaciones enteras. Los peces que dependían de esos insectos para nutrirse menguarían, debilitando la cadena que sostiene a cocodrilos, garzas y otarias. La pérdida de un engranaje imperceptible desencadena un colapso invisible, pero devastador. El Nilo nos enseña que la interdependencia no es poesía, sino arquitectura viva. Cada organismo es tanto sostenedor como sostenido, tanto depredador como presa en la geometría perfecta de la supervivencia. Existe una verdad incómoda que el Nilo enseña a quienes saben observar. La belleza y la brutalidad no son opuestos, sino hermanas gemelas. Cuando el depredador acecha a su presa en las aguas turbias, no hay crueldad deliberada, sino la danza ancestral de la supervivencia escrita en millones de años de evolución. El cocodrilo, inmóvil como una roca sumergida, no es malo, es perfecto en su propósito. En cada tensión de sus mandíbulas resuena una pregunta que la existencia formula constantemente. ¿Qué significa vivir cuando la vida consume vida? Los animales del Nilo no conocen arrepentimiento ni remordimiento. Existen en
un presente absoluto, donde cada instante es batalla, búsqueda, supervivencia. Y en esa aceptación radical de la realidad, en esa entrega total a las leyes naturales, encontramos un espejo perturbador de nuestras propias existencias. El Nilo nos muestra que la belleza genuina no reside en la ausencia de dolor, sino en la valentía de enfrentarlo. En los ojos del león reflejado en sus aguas, vemos el reflejo de nuestras propias luchas, nuestras propias verdades. Somos hijos del Nilo, aunque muchos de nosotros lo hayamos olvidado. Cada gota de agua que bebemos, cada cultivo que germina en sus riberas fecundas, cada pez que alimenta a millones, es un hilo invisible que nos ata a este río con una deuda ancestral. No somos espectadores de este drama ecológico, somos actores principales, protagonistas de una obra que escribimos con cada decisión, cada construcción, cada contaminante que arrojamos sin pensar. Las represas que construimos alteran el pulso del río, los pesticidas que escurrimos envenenan sus aguas, la deforestación que perpetramos fragmenta el hogar de miles de especies. Pero aquí radica una verdad liberadora. Si nuestras acciones pueden devastar, también pueden restaurar. Reconocer nuestra parte en este ecosistema no es admitir una culpa eterna, sino despertar al poder que poseemos para transformar. El Nilo no suplica nuestra piedad, exige nuestro compromiso inteligente, nuestro respeto consciente, nuestro amor activo. Somos naturaleza, no sus dominadores, y en ese reconocimiento reside la única esperanza verdadera para salvar lo que amamos. En las entrañas de un futuro que se retuerce como las aguas contaminadas del Nilo, yace una verdad insoportable. Sin intervención inmediata, el río más legendario del mundo se desvanecerá en la memoria. Las tendencias actuales dibujan un escenario apocalíptico, donde la sequía implacable devora los márgenes, donde las presas succionan hasta la última gota antes de que el agua alcance el delta. Los arrecifes de papiro, que durante milenios respiraron junto a sus orillas, serían sepultados bajo el polvo. La fauna salvaje que dependió de sus ciclos ancestrales, desde el cocodrilo del Nilo hasta los últimos lúpices de vida silvestre, confrontaría la extinción programada. Las civilizaciones que nacieron de sus dádivas enfrentarían el colapso alimentario y la migración forzada de millones. Este río, generador de imperios y testigo de la historia humana, se convertiría en un fantasma fluido, una cicatriz árida en el continente africano. La pregunta que acecha cada análisis es devastadora. ¿Permitiremos que el Nilo salvaje muera mientras aún resoplamos? En las aguas turbias del Nilo, donde alguna vez floreció un ecosistema inigualable, se cierne ahora una pregunta que resuena como un grito silencioso. ¿Es demasiado tarde? Las represas han fragmentado el río en 18 cicatrices de hormigón, interrumpiendo migraciones de milenia. Los cocodrilos del Nilo, guardianes ancestrales, han visto reducida su población a apenas un tercio. Los papiros desaparecen bajo sedimentos atrapados, los peces endémicos se extinguen sin testigos. Sin embargo, existe un hálito de esperanza que persiste contra toda lógica. Científicos en Sudán, Etiopía y Egipto colaboran en iniciativas revolucionarias, restauración de humedales, represas inteligentes que permiten flujos estacionales, corredores de vida silvestre que reconectan ecosistemas fragmentados. La ventana permanece abierta, pero sus bisagras crujen peligrosamente. Cada decisión tomada hoy en las capitales ribereñas determina si el Nilo volverá a respirar o si sus últimos alientos quedará eternamente sellados en el ámbar de la historia. La reversión del daño no es imposible, es simplemente inminente. A lo largo de estas aguas eternas, hemos caminado junto a criaturas que desafían los límites de la supervivencia. El cocodrilo del Nilo, con su silencio depredador y su paciencia milenaria, nos enseñó que el poder no siempre ruge. A menudo acecha. El hipopótamo nos reveló que la ferocidad y la ternura pueden habitar en el mismo cuerpo, especialmente cuando protege a los suyos. Los pájaros tejedor construyeron catedrales de hierba, demostrando que la arquitectura es también un acto de amor. Pero quizás el verdadero protagonista fue el río mismo, testigo silencioso de millones de años, creador de oasis en la aridez, artesano de civilizaciones. Sus aguas conectan historias, tejen destinos, susurran secretos ancestrales. Cada especie que habita sus orillas es un personaje en la epopeya más grande jamás escrita por la naturaleza. Ahora te preguntamos, querido espectador, ¿cuál de estos personajes
personajes tocó tu alma? ¿Cuál capturó tu corazón en el viaje por el río más salvaje del mundo? Cuéntanos en los comentarios. Durante más de 6.000 kilómetros, el Nilo ha tejido su hechizo milenario, revelándose no como simple corriente de agua, sino como el corazón pulsante de una civilización entera. Cada curva de su cauce, cada afluente que lo alimenta, cada criatura que depende de su generosa existencia, nos ha invitado a ser testigos de un espectáculo sin igual, la danza eterna entre la vida y la supervivencia. Desde los hipopótamos que defienden fieramente su territorio hasta los cocodrilos ancestrales que acechan en aguas primordiales, hemos atravesado juntos los secretos que este río milenario custodia celosamente. Si tu corazón ha latido al ritmo de sus aguas salvajes, si tu espíritu se ha sentido tocado por la grandeza de esta arteria vital del planeta, entonces sabes lo que significa verdaderamente ser parte de la naturaleza. Por eso te invitamos, dale like si el Nilo salvaje te cautivó, si esta jornada épica ha dejado huella en tu alma. Tu apoyo nos impulsa a seguir explorando los rincones más remotos de nuestro mundo salvaje y te acerca cada vez más a historias que transforman perspectivas. Ahora, cuando apagues la pantalla y regreses a tu mundo, lleva contigo la pulsación del Nilo, cada gota que recorrió miles de kilómetros, cada criatura que lucha por sobrevivir en sus aguas, cada ecosistema entrelazado como nervios de un ser vivo, espera ser conocido. Pero el conocimiento sin comunidad es como un río sin desembocadura, se pierde en la arena del olvido. Comparte este viaje salvaje con quienes amas. Envía estos videos a esa persona que se maravilla con la naturaleza, a ese amigo que necesita recordar la grandeza del mundo más allá de las pantallas, a esa familia que ha olvidado que somos parte de esta trama infinita. Cada compartida es un acto de resistencia contra la indiferencia, un puente tendido entre conciencias dormidas. Salvaje 360 crece cuando crecen nuestras comunidades conscientes. No eres solo un espectador, eres un guardián del mensaje. Amplifica esta voz del Nilo, este grito silencioso de la naturaleza que necesita testigos, no voyeurs. Como las aguas del Nilo que fluyen eternamente hacia el Mediterráneo, el viaje no termina aquí. Cada documental es una gota en el océano infinito de la naturaleza salvaje, y tú tienes el poder de continuar explorando sus misterios. El río nos ha revelado sus secretos, la ferocidad del cocodrilo, la elegancia del flamenco rosa, la resistencia del hipopótamo en sus aguas. Pero el mundo natural es vasto, inconmensurable, rebosante de historias aún por descubrir. En Salvaje 360, somos guardianes de esas narrativas, productores de encuentros imposibles con la vida en su estado más puro. Suscríbete ahora a nuestro canal y no dejes que ninguna expedición te escape. Desde la selva amazónica hasta las cimas del Himalaya, desde los abismos oceánicos hasta los desiertos ardientes, cada nueva producción te esperará. Únete a nuestra comunidad de exploradores apasionados, porque el verdadero salvajismo nunca se agota, solo espera ser presenciado nuevamente. Cada decisión que tomamos en el supermercado, cada prenda que compramos, cada producto que llevamos a nuestros hogares, traza una línea invisible pero profunda hacia las aguas del Nilo. Los cocodrilos que nadan en sus cauces, los pájaros que anidan en sus riberas, las comunidades que dependen de sus aguas, todos ellos portan el peso de nuestras elecciones cotidianas. Consumir de forma consciente y responsable no es un acto aislado, sino un hilo que conecta directamente con la supervivencia de este río legendario. Elegir productos que minimicen nuestro impacto ambiental, preferir lo sostenible sobre lo desechable, cuestionar el origen de aquello que adquirimos, significa ser guardianes silenciosos del Nilo, aunque vivamos a miles de kilómetros de distancia. Desde Salvaje 360, os invitamos a reconocer el poder transformador de vuestro consumo. Cada compra es un voto por el mundo que queremos, una oración silenciosa por los ecosistemas que luchan por persistir. El Nilo no pide grandeza, pide conciencia, pide que sus guardianes más distantes se conviertan en sus aliados más fieles a través de la sencilla pero revolucionaria acción de consumir responsablemente. Cada gota que fluye por el Nilo carga consigo millones de historias de supervivencia, y en tus manos descansa el poder de protegerlas. Las organizaciones de conservación nilótica no son simples estructuras administrativas, sino guardianas del pulso vital de este río ancestral.
Cuando apoyas estas iniciativas, transformas tu empatía en acción tangible. Fondos destinados a vigilancia contra la pesca ilegal, programas educativos que despiertan la conciencia en comunidades ribereñas y proyectos de restauración de humedales donde millones de criaturas encuentran refugio. El cocodrilo del Nilo, el pez bagre gigante, el ibis sagrado, todos ellos dependen de redes de protección tejidas por dedicados conservacionistas. Tu contribución, sin importar su magnitud, se convierte en patrullas nocturnas, en semillas de manglares plantadas, en futuro asegurado. Organismos como el Nile Basin Initiative y asociaciones locales luchan incesantemente contra la degradación ambiental. El río no pide clemencia, pero sí implora aliados. Únete a la red global de defensores que comprenden una verdad fundamental. El Nilo no es patrimonio exclusivo de naciones, sino herencia colectiva de toda la humanidad. Pero la historia del Nilo no termina aquí, sino que continúa fluyendo a través de las pantallas, los corazones y las mentes de quienes se atreven a explorar sus secretos. En nuestras redes sociales de Salvaje 360 descubrirás historias ocultas que el río guarda celosamente. El comportamiento nocturno del cocodrilo del Nilo, la migración invisible de peces que desafían cascadas imposibles y testimonios de comunidades que danzan al ritmo ancestral de estas aguas. Cada publicación es una ventana hacia ese universo salvaje que palpita más allá de lo documentado, un espacio donde la ciencia y la magia se entrelazan sin disimulo. Síguenos en Salvaje 360 y conviértete en guardián de este río eterno, en testigo de sus transformaciones y custodio de su legado. Las redes nos conectan como nunca antes. Permítete ser parte de una comunidad global que ama, respeta y defiende la salvaje magnificencia del Nilo. Tu próxima aventura espera solo un clic. En las aguas turbias del Nilo persiste una verdad incómoda pero luminosa. La salvación no es un sueño imposible, sino una decisión que aguarda ser tomada. Cada especie que habita sus márgenes, desde el cocodrilo del Nilo hasta la última ave migratoria, deposita en nosotros una responsabilidad ancestral. Los científicos descubren que ecosistemas devastados pueden regenerarse en décadas si se actúa con determinación. El río que atraviesa 11 naciones no pertenece a una sola frontera, es patrimonio vivo de la humanidad. Restaurar sus humedales, proteger sus afluentes, reimaginar nuestra relación con sus aguas, no son gestos románticos, sino actos de supervivencia común. Millones de personas dependen de él, millones de vidas silvestres también. La esperanza activa no significa ignorar la crisis, sino reconocerla y transformarla en combustible para el cambio. El Nilo clama, no por compasión, sino por aliados audaces que entiendan que salvar este río es salvaguardar nuestro futuro compartido. En las márgenes del Nilo, donde el agua susurra historias de supervivencia, yace una verdad fundamental. Cada gota que fluye hacia el río comienza como una decisión invisible. Así como los tributarios aparentemente insignificantes alimentan el corazón del continente, tus acciones cotidianas se canalizan hacia un movimiento mayor. El pescador que elige redes sostenibles, la madre que educa a sus hijos sobre conservación, el ingeniero que diseña soluciones limpias, ninguno actúa en soledad. Sus gestos se multiplican, se encuentran, se transforman en corrientes irresistibles de cambio. El Nilo no fue salvado por un héroe, sino por comunidades que comprendieron que proteger un río es proteger el futuro. Tu decisión de hoy, por pequeña que parezca, se suma a millones de otras en todo el planeta. Eres parte de esta corriente colectiva. No eres espectador, eres agua en movimiento, fuerza que modela el mundo. El cambio no llega con un trueno, llega como lluvia persistente, como gotas de conciencia que erosionan montañas de indiferencia. Tu acción cuenta, siempre ha contado. Mientras el sol desciende sobre sus aguas ancestrales, el Nilo persiste en su eterna danza, indiferente a los siglos que han moldeado sus orillas. Desde sus manantiales remotos en Burundi hasta el abrazo del Mediterráneo, este coloso acuático continúa tejiendo la historia de millones, pulso vivo de un continente que respira con su ritmo. Las
Las cataratas rugen con la misma furia que hace milenios. Los cocodrilos acechan en sus meandros como guardianes de un mundo primordial, y los pájaros ejecutan sus sinfonías diarias sin importar las turbulencias del tiempo humano. Porque el Nilo no es meramente agua en movimiento, es la metáfora viva de la resiliencia, el símbolo de una belleza que trasciende. Sus aguas han inspirado imperios, han susurrado secretos a faraones y han nutrido sueños generacionales, y seguirá fluyendo, implacable e inmutable, recordándonos que hay fuerzas en esta tierra que permanecen más allá de nuestras preocupaciones efímeras, belleza salvaje que nos aguarda cada amanecer en sus misteriosas corrientes. En el atardecer dorado que tiñe las aguas del Nilo, los grandes protagonistas de esta epopeya fluvial se desvanecen en la penumbra, llevándose consigo sus historias de supervivencia y grandeza. El cocodrilo del Nilo, ese antiguo soberano de 6000 años de reinado, descansa en las rocas calcinadas, sus ojos vigilantes reflejando un mundo que cambia demasiado rápido. Los hipopótamos emergen lentamente, sus cuerpos masivos recortados contra el cielo encendido, guardianes silenciosos de aguas que alguna vez fueron más generosas. Las águilas pescadoras trazan sus últimos círculos, sus alas cortando el aire con precisión quirúrgica, cazadores inmortales del crepúsculo. El león que camina por sus orillas sedientas, los pelícanos que bucean en busca de su cena final, los peces dorados que surcan corrientes cada vez más frágiles, todos ellos son titanes en su propia medida, actores de un drama que no escrito por humanos, sino por millones de años de evolución. Mientras la oscuridad envuelve el río, sus siluetas perduran en nuestra memoria, recordándonos que cada criatura del Nilo es guardiana de un legado que trasciende el tiempo. Esta odisea visual no habría sido posible sin los corazones valientes y las mentes brillantes que se adentraron en la vastedad del Nilo. Nuestro equipo de producción, conformado por camarógrafos que desafiaron corrientes turbulentas y guionistas que tradujeron la magia del río en palabras, merece nuestro más profundo reconocimiento. Los biólogos que identificaron cada criatura, los expertos en hidrografía que desentrañaron los misterios de sus aguas, los editores que tejieron miles de horas de metraje en esta narrativa cautivadora, desde los asistentes en tierra que cargaron equipos bajo el sofocante calor africano, hasta los productores ejecutivos que orquestaron logísticamente lo imposible. Cada miembro de Salvaje 360 dejó su huella en estas orillas ancestrales, sacrificando comodidad por verdad, seguridad por conocimiento. Al equipo de sonido que capturó el rugido de la vida salvaje, al departamento de color que pintó estas imágenes con paletas que honran la realidad. Este documental es un monumento colectivo a la pasión por comprender nuestro planeta. Gratitud infinita a quienes hicieron posible este viaje extraordinario. Mientras el Nilo fluye, eternamente indiferente a los siglos que transcurren, la vida persiste en sus orillas con la misma tenacidad de las aguas que no cesan. Cada gota que desciende desde las montañas etíopes carga consigo millones de historias. La del cocodrilo que vigila al atardecer, la del hipopótamo que reclama su territorio, la de los millones de seres que dependen de este río para existir. El Nilo no es meramente geografía, es un latido ancestral que pulsa civilizaciones, ecosistemas y esperanzas. A lo largo de estos 7000 kilómetros, hemos atestiguado la danza entre la muerte y el renacimiento, entre la sequía y la abundancia, entre la furia desatada y la serenidad meditabunda. Ahora, como guardianes de este patrimonio vivo, nuestra responsabilidad es innegable. Proteger sus aguas es proteger el corazón del continente africano. Mientras el Nilo continúe fluyendo hacia el mar, nosotros debemos fluir también hacia la comprensión profunda de que cada acción en sus márgenes resuena en la eternidad. La naturaleza nos observa. Somos sus guardianes en esta tierra.